Psicoterapia, religión y cura de almas. Prefacio. Los temas religión, psicoterapia, cura de almas me vienen ocupando desde hace muchos años. Durante 25 años fui miembro de una orden católica. Estudié filosofía y teología, me hice sacerdote y estuve trabajando durante 16 años como misionero y maestro entre los zulúes en Sudáfrica. A la psicoterapia llegué a través de la dinámica de grupos y el psicoanálisis. Muy pronto, sin embargo, me di cuenta de que muchos métodos psicoterapéuticos raras veces alcanzan los estratos más profundos del alma. Esto se debe a que, bajo la influencia de la filosofía occidental desde Descartes, les adjudican un valor al sujeto y al yo que los aísla de su entorno. Pero, en contra de la libertad postulada por esta filosofía, este sujeto se experimenta como objeto de unas fuerzas que disponen de su yo y a las que se ve expuesto. Así, por ejemplo, en terapia familiar a través del trabajo con constelaciones familiares, se evidencia que los individuos dependen no solo de sus padres y son influenciados y marcados por ellos de muchas maneras. Más allá de su familia nuclear, pueden estar implicados en los destinos de otros miembros de la familia, sin ser conscientes de ello, y muchas veces a través de varias generaciones. Así, por ejemplo, una hija imita a la hermana de la madre, despreciada por el resto de la familia, porque se quedó soltera para cuidar a sus padres. También ella renuncia al matrimonio para cuidar a sus padres, sin que ni ella ni nadie más de la familia se dé cuenta del contexto. Otro ejemplo sería el de un hijo que siente el anhelo irresistible de suicidarse. Solo a través de una constelación familiar surge que su padre desea seguir a la muerte a sus camaradas que cayeron en la guerra, y que su hijo interiormente dice: «Yo me muero para que tú, querido padre, te quedes». Aquí se evidencia que los miembros de una familia se encuentran unidos por un alma común y que también son dirigidos por ella. Este alma familiar se rige por unos órdenes que en su mayoría permanecen ocultos para los miembros de la familia. Nosotros los percibimos por sus efectos. Los efectos fatales y las suertes trágicas son consecuencia de una infracción de estos órdenes, aunque sea a un nivel inconsciente. Los efectos positivos resultan del acatamiento de estos órdenes. Además, el trabajo con constelaciones familiares también nos muestra que nos hallamos englobados en contextos y órdenes aún mayores que nos toman a su servicio independientemente de nuestros deseos o temores. Así, por ejemplo, en las familias descendientes de las víctimas del Holocausto, muchas veces un miembro de la familia secretamente tiene que representar a un perpetrador, de la misma manera que en las familias descendientes de los perpetradores, algún hijo o nieto representa a las víctimas de aquellos. Así pretenden sufrir y morir por solidaridad con ellos, sin comprender el contexto real. Es evidente que nuestras imágenes de Dios y nuestras actitudes religiosas tradicionales ya no resisten a estas experiencias, y queda claro que tampoco la cura de almas convencional puede estar a la altura de ellas. Así pues, tengo que encarar la cuestión religiosa de una forma nueva. El presente libro documenta el resultado de estos esfuerzos. Los diferentes capítulos describen el efecto de determinadas imágenes y actitudes religiosas en el alma. No obstante, el misterio religioso en sí permanece intacto, se respeta como misterio. Para la recopilación de estos textos también me serví de algunas conferencias, entrevistas y pasajes publicados ya anteriormente en Órdenes del Amor, y el centro se distingue por su levedad. Dado que todos los capítulos giran alrededor de un mismo tema y no dependen el uno del otro, cada uno puede ser leído por sí solo. Me limité a agruparlos de acuerdo con un cierto orden cronológico. De esta forma se aprecia un determinado desarrollo y una cierta profundización en mis comprensiones a lo largo de los años, y también queda claro que todas las experiencias no son más que provisionales. Así, también el lector puede sentirse animado a fiarse de sus experiencias y a dejarse guiar por ellas. Bert Hellinger.
Yo creo desde la experiencia de la comunidad. El diálogo. Cuando escucho a un cristiano católico que afirma «yo creo desde la experiencia de la comunidad», esta frase me provoca un eco de esperanza y otro de dudas. Mis deseos me impulsan a la esperanza. Mis experiencias cotidianas en la iglesia me hacen dudar. Por tanto, si yo mismo digo «yo creo desde la experiencia de la comunidad», esto se refiere no tanto a mi situación actual, sino que más bien comprende un programa para un futuro. Empezaré con una vivencia reciente. El 16 de octubre del año pasado, el Sínodo Diocesano de Saint-Polten se reunió para su sesión de apertura, y ese mismo día yo empecé un seminario de dinámica de grupos en la misma casa. A última hora de la tarde, algunas personas corrían por los pasillos buscando y llamando en voz alta a algunos participantes del sínodo. Muchos de ellos se habían marchado antes de tiempo y el sínodo ya no alcanzaba el quórum. ¿Fue una simple casualidad? Quizás. A pesar de todo, sabemos que muchos cristianos ya no quieren participar cuando se negocia la renovación de la Iglesia. Se han cansado y se retiran. Hace unos años nuestras expectativas eran más optimistas. En aquellas épocas habíamos puesto grandes esperanzas en el diálogo y experimentábamos con nuevas estructuras que pudieran facilitarlo. Estas esperanzas no se cumplieron. Muchas formas de organización del posconcilio se han convertido en ejercicios obligatorios sin ninguna fuerza recreadora. Las concesiones a la forma externa no bastaron para apaciguar el miedo ante las consecuencias de un diálogo sin miramientos, ya que en los odres nuevos de las estructuras mejoradas seguimos encontrando el vino viejo de la intimidación y el paternalismo mutuos. Preguntémonos por un momento, ¿dónde se encuentran los grupos eclesiales en los que podríamos osar hablar de nuestra experiencia y de nuestras dudas personales en la fe, sin tener que temer que alguien se levante y sospeche de nuestra vivencia más personal, o incluso la niegue? ¿Cuántas veces tenemos que ver a cristianos que desconciertan a otros con su asombro despectivo, que se sonríen con superioridad o reaccionan con indignación cuando otro comenta algo personal, que se incapacitan mutuamente alegando autoridades y citando como excusa dogmas y leyes? Al final, ya no nos atrevemos a fiarnos de nuestra vivencia personal, ni confiamos en que Dios se manifieste y actúe justamente en la experiencia de cada uno de nosotros. Así preferimos refugiarnos en debates sobre estructuras ideales, conjurando nuestra responsabilidad personal con ideologías. Mutuamente nos amonestamos, juzgamos y amenazamos con criterios que no se fundamentan en nuestra propia vivencia. Por tanto, tampoco es de extrañar que nuestras largas discusiones acaben degenerando en fórmulas vacías, en exigencias sin compromiso, en leyes muertas y en una resignación generalizada. El discurso esencial. En la vida pública de los grupos eclesiales oficiales queda poco espacio para el discurso esencial, es decir, para la conversación sobre nuestra experiencia personal con la fe, sobre nuestras tentaciones y dudas, sobre nuestras preguntas temerosas y sobre la noche, que a veces parece carecer de salida. Al hablar de discurso esencial, también me refiero al mensaje renovador de Jesús en nuestra vida cotidiana, de cómo juzga y purifica, de cómo de repente exige una nueva libertad y abre el camino a la esperanza y a la fuerza. Me pregunto, este discurso personal, ¿por qué se da tan raras veces en la Iglesia? ¿Qué me impide tomar en serio mi experiencia con la fe y revelarla en una conversación? Si confronto la experiencia viva que he hecho con la fe y si reconozco la exigencia de esta experiencia personal, ¿qué me puede ocurrir? El riesgo. Me puede ocurrir muchísimo, creo yo. En el seno de la Iglesia como institución, el discurso personal sobre la fe es un riesgo, ya que en este discurso tengo que comprometerme enteramente y estoy en juego yo mismo. Sobre todo, arriesgo mi relación con la Iglesia, ya que los superiores de la Iglesia se adjudican el derecho de medir mi experiencia con el báremo de su propia experiencia. Así pueden rechazar mi experiencia declarándola peligrosa e incluso errónea.
pueden exigirme que niegue mi propia experiencia y que desista de mis preguntas y de mi búsqueda, a no ser que ésta se mueva en una dirección previamente establecida por ellos. Como medida extrema, pueden reprenderme públicamente y excluirme de la iglesia visible. Quizás, en un caso concreto, los superiores de la iglesia no hagan uso de este derecho, pero con suma facilidad aparecerán otros miembros de la iglesia que bajo la protección de la autoridad y con referencia a ella, se ocupen de juzgar la expresión de mi experiencia, intimidándome y amenazándome si esta experiencia mía no concuerda con la suya. Por tanto, apenas existe un grupo eclesial que me permita librarme de esta presión. Y por el mismo motivo, tan pocas veces encontramos un diálogo y verdaderamente abierto en la iglesia. En la iglesia veo que también otros se sienten responsables de mi relación con Dios. Así hay padres y pastores, curas, maestros, jueces y muchos otros, que con una naturalidad casi ingenua se sienten con el derecho de intervenir en mi vida en nombre de Dios, de decirme de forma determinante y autoritaria quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo juzga. No obstante, no puedo ver que ellos tengan a su alcance más medios que yo. También ellos no pueden alegar más que su propia experiencia personal. También para ellos, Dios habita en la luz impenetrable. La experiencia. Todo esto parece contradecir el hecho de que los seguidores de la autoridad religiosa justamente no se remonten a su experiencia personal, sino a la revelación divina y al dogma y a la ley de la Iglesia. Pero cuando indagamos sin prejuicios, cuando nos preguntamos ¿cómo se realiza la revelación divina? ¿Cómo se llega a la proclamación de un dogma y de una ley divina? ¿Cómo se crea un derecho religioso sobre otros? También aquí nos topamos con experiencias personales y nada más que experiencias personales, ya que toda revelación religiosa se muestra como una experiencia personal comunicada a otros, y los dogmas y leyes religiosos en un principio no eran más que las interpretaciones y aplicaciones personales de experiencias de este tipo. En ningún caso la revelación, el dogma y la ley eclesiales o el derecho de una autoridad religiosa sobrepasan el ámbito de la experiencia personal de una forma verificable para otros. Por lo tanto, cuando una persona se refiere a la revelación, al dogma, a la ley divina o a cualquier otra autoridad religiosa, en realidad no se refiere a nada que más allá de la experiencia personal sea cierto y seguro. En todos estos casos se refiere únicamente a su experiencia personal. Esto tiene consecuencias. Cuando la revelación, el dogma, la ley y toda autoridad religiosa son expresión de una experiencia personal, únicamente pueden ser fidedignas y vinculantes para otros en la medida en que su pretensión encuentre una resonancia en la experiencia personal de su interlocutor, y que éste, por su propia experiencia, la experimente como válida. Ya que si el uno puede fiarse de su experiencia personal, el otro también tiene el mismo derecho. Y aún más, si en cuestiones de fe me veo relegado a la experiencia personal, la experiencia verdaderamente decisiva es la mía propia y no la del otro. Eso no significa que las experiencias religiosas de los demás no tengan ninguna importancia para mí. Todo lo contrario. Las experiencias de los demás son un impulso para mi propia experiencia. La corrigen y la enriquecen. Pero eso no quiere decir que alguien me pueda obligar a asumir su experiencia sin más. Únicamente puedo actuar de forma responsable basándome en mi propia experiencia. La de otra persona solo se convierte en vinculante para mí cuando se me confirma por mi propia experiencia. Por lo tanto, cuando bajo mi propia responsabilidad creo en un mensaje religioso y me someto a él, lo decisivo para mí es el efecto que este mensaje desencadenó en mí. Así, en un primer lugar y ante todo me fío de mi propia experiencia. Los límites de la experiencia. En este punto es fácil objetar que la propia experiencia muchas veces engaña. Es cierto, cuán poco me puedo fiar de ella ya se me demuestra por el hecho de que la experiencia progresa y mis opiniones también cambian de acuerdo con su desarrollo.
Lo que antes era importante, más tarde quizás lo abandone. A pesar de todo, en cuestiones de fe me veo remitido a esa experiencia personal y solo a ella, ya que si ella es insegura, también lo es la de los demás. Y si mi experiencia no puede ser definitiva, porque constantemente va cambiando y progresando, tampoco la de los demás es invariablemente segura. Tampoco me sirve que otra persona alegue su mayor experiencia. Yo tengo que tomar mis decisiones sobre la base de mi experiencia actual, porque esta es la única de que dispongo y porque únicamente de ella puedo hacerme responsable. Por tanto, por muy insegura que sea la experiencia personal, ella es lo más seguro que se puede tener. La libertad. Aquí surge el miedo para muchos, el miedo ante la propia libertad y el miedo ante la autoridad eclesial. En este miedo, quizás nos ayude una promesa de la Escritura, ya que quien se siente intimidado en nombre de la Escritura, también puede escuchar aquellas otras palabras de la Escritura que nos animan a la libertad y a la confianza en la propia experiencia religiosa. En el profeta Jeremías y en la carta a los Hebreos se dice de la nueva alianza. Esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano. Conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Este gran texto es una de aquellas palabras vitales y vigorosas que, más tajantes que una espada de doble filo, penetran hasta el sentimiento más íntimo. Es una de aquellas palabras que, para mi sentir, dan con los pensamientos más secretos, sacándolos a la luz y juzgándolos. Ante esta palabra, nuestra manera de hablar y de enseñar, de sentenciar y de juzgar, se me presenta como profundamente irredimida. En el asentimiento a esa palabra, aquello que para muchos era la expresión más sublime de la fe y de la lealtad, es decir, la sumisión incondicional a una autoridad religiosa, se me revela como pusilanimidad y temor servil, y con más confianza distingo detrás del santo fervor de algunos la parte oculta de presunción y de odio. Con esta palabra de la Escritura, todos los que participan en la alianza nueva reciben la promesa del conocimiento de la ley y del conocimiento del Señor, a través de la experiencia personal de cada uno, y todo intento de adoctrinar a otros acerca del conocimiento de Dios, de su ley y de su juicio es rechazado expresamente como intromisión en una prerrogativa de Dios. A cada uno de nosotros se le confirma que puede confiar en su experiencia religiosa personal. Es más, tiene que confiar en ella, y esta confianza no le hace culpable sino libre. Yo incluso entiendo esta palabra de la siguiente manera. El conocimiento del Señor y de su ley justamente me es posible, porque puedo confiar en el perdón radical y definitivo de mi culpa, ya que solo en la confianza en este perdón radical encuentro la fuerza de estar atento, independientemente de toda autoridad exterior, a aquello que en cada experiencia cotidiana me llega como conocimiento del Señor y como exigencia del Dios. Aquí quisiera hacer un balance, resumiendo estas reflexiones en tres tesis. 1. El diálogo sobre la experiencia personal en la fe se dificulta en la Iglesia. Como principal medio de presión sirve la referencia a una autoridad. 2. En última instancia, toda autoridad religiosa se basa en una experiencia personal. Por tanto, mi propia experiencia religiosa no puede ser desvalorada por la referencia a una autoridad. 3. También la tradición bíblica conoce el primado de la revelación privada. El intercambio. El resultado de estas reflexiones sería, si yo digo, yo creo desde la experiencia de la comunidad, esto no puede equivaler al conformismo.
no significa la sumisión colectiva a una doctrina religiosa. No tiene nada que ver con la unanimidad de opiniones y afirmaciones, característica de organizaciones totalitarias, ya que la fe se sustrae a toda presión exterior, y la comunidad se caracteriza precisamente porque sus miembros no se limitan en su integridad personal, sino que la reconocen y la fomentan. La mejor imagen para la fe, desde la experiencia de la comunidad, sería para mí la de un conjunto de jazz. Cada uno de los músicos toca su propia melodía con su propio instrumento, desarrollando al máximo su talento y sus ideas musicales. No obstante, cada músico está atento a los demás, se deja inspirar por las melodías de los demás, busca un complemento, una continuación, un contraste, una variación o una armonía adecuados. Se siguen mutuamente sin abandonar sus propias ideas, ni entorpecerse ni dominar a los demás. Y justamente en el máximo despliegue de su individualidad, logran un resultado conjunto, una gran riqueza de melodías, de ritmo y de plenitud de sonido. Transfiriendo esta imagen a la Iglesia, vemos que de ninguna manera hay que temer un caos si les damos una oportunidad real a la experiencia personal con la fe y al intercambio libre de estas experiencias. Imaginemos un grupo de cristianos en el que todos están convencidos del valor singular de la experiencia personal en la fe. En este grupo nadie tiene que temer que su experiencia personal sea puesta en duda o menospreciada. Nadie le ridiculiza o le ataca. Así puede encarar con valentía sus sentimientos y miedos, sus dudas y comprensiones, tomándolos en serio. En consecuencia, tiene que confrontarse de forma más diferenciada con sus deseos, motivaciones y conflictos. Ya no puede pasar la responsabilidad de su fe a otros. Las preguntas se dirigen a él mismo, por lo que cobra un significado nuevo y único, para sí mismo y para los demás. En este grupo ninguno busca su seguridad religiosa, aferrándose a determinadas enseñanzas o mandamientos. Así, tampoco puede caer en la tentación de usar el dogma y la ley como monedas para sopesar quién es pobre y quién rico ante Dios. El dogma y la ley ya no se utilizan como medidas para determinar qué es verdadero y qué es falso, qué es bueno y qué es malo. La palabra del otro nunca me alcanza como una exigencia general o como un juicio, sino como expresión de una experiencia personal o de una duda personal, o de un sentimiento o de una pregunta. Así pues puedo escuchar el significado de su palabra con una actitud mucho más abierta, por lo que gana una relevancia inmediata. Para poder corresponder a la comunicación personal del otro, en mi interior tengo que dar espacio a su experiencia. Tengo que abrirme e intentar sintonizar con ella. Solo así me doy cuenta de si mi experiencia corresponde a la suya o si su experiencia me sigue siendo extraña. Aquello que experimento al acceder a la experiencia del otro y al escucharme a mí mismo, se lo devuelvo al otro como respuesta. En consecuencia, en él ocurre lo mismo que antes ocurrió en mí. Recibe el mensaje en su interior, le concede un espacio y lo comprueba en relación a su propia experiencia. Después me devuelve como respuesta el eco que mi experiencia encontró en él. Así se desarrolla un intercambio de experiencias personales en la fe. Cada uno de los interlocutores permanece libre y únicamente responsable de sí mismo, pero, no obstante, cada uno se ve tanto desafiado como apoyado por el otro. Esta conversación sobre la fe se convierte en diálogo. Cielo y tierra. Lo que aquí se dice del cielo describe lo que en la familia y en la red familiar, como comunidades de personas unidas por el destino, conduce a enfermedades graves, a accidentes o al suicidio. Y lo que se dice de la tierra pretende describir lo que a veces logra dar otro rumbo a estas suertes. Enfermedades graves o accidentes y suicidios en el seno de la familia o de la red familiar son desencadenados por procesos que se entrelazan con imágenes del cielo, de sufrimiento y de expiación en lugar de otras personas,
de un reencuentro después de la muerte y de inmortalidad personal. Estas imágenes seducen a un pensar y desear y actuar mágicos, en los que el enfermo o el moribundo cree que, a través del sufrimiento deliberadamente aceptado, puede redimir a otros de su sufrimiento, aunque éste forme parte de su destino. La comunidad unida por el destino. A esta comunidad de personas unida por el destino, en la que obran estas ideas fatales, pertenecen los hermanos, los padres y sus hermanos, los abuelos, a veces algún bisabuelo, y todos los que hicieron sitio para uno de estos miembros de la familia. Entre los que hicieron sitio cuentan cónyuges anteriores de los padres y de los abuelos, o relaciones comparables a un matrimonio, por ejemplo, novios anteriores. Asimismo forman parte todos aquellos cuya desaparición o desgracia otros pudieron acceder a este grupo o tuvieron alguna ventaja en otro ámbito. El vínculo y sus consecuencias. En esta comunidad unida por el destino, todos se hallan atados a todos. Donde más fuerza cobra el vínculo creado por el destino es de hijos a padres, entre hermanos y entre marido y mujer. Asimismo, se crea un vínculo especial desde las personas que entraron en el sistema posteriormente hacia aquellos que hicieron sitio para ellos, especialmente si estos tuvieron una suerte difícil, por ejemplo, el vínculo que se desarrolla entre los hijos de un segundo matrimonio de un hombre hacia su primera mujer que murió de parto. El vínculo es menos fuerte de padres a hijos o de aquellos que hicieron sitio a los que les siguieron en ese lugar. Por ejemplo, de una novia anterior del marido a su mujer posterior. Similitud y compensación. Por este vínculo, pues, los posteriores y más débiles pretenden sujetar a los anteriores y más fuertes, para que éstos no se vayan, o si ya se fueron desean seguirles. Por este vínculo, los aventajados pretenden asemejarse a los que sufren la desventaja. Así pues, los hijos sanos quieren parecerse a sus padres enfermos, y los pequeños, inocentes, a los grandes culpables. Por este vínculo los sanos se sienten responsables de los enfermos, los inocentes de los culpables, los felices de los desdichados y los vivos de los muertos. Por lo tanto, los que reciben la ventaja están dispuestos a arriesgar y a ofrecer tanto su salud como su inocencia, su vida como su felicidad por la salud, la inocencia, la vida y la felicidad de otros, ya que albergan la esperanza de poder asegurar o salvar la vida y la felicidad de otros miembros de esta comunidad, renunciando a su propia vida y a su propia felicidad. Y esperan poder recuperar y restablecer la vida y la felicidad de otros, aunque ya estén perdidas. Así pues, del vínculo y del amor que este vínculo comporta en la comunidad de la familia y de la red familiar, nace la necesidad imperiosa de llegar a un equilibrio entre la ventaja de unos y la desventaja de otros, entre la inocencia y la felicidad de unos y la culpa y la desdicha de otros, entre la salud de unos y la enfermedad de otros, y entre la vida de unos y la muerte de otros. Es esta necesidad la que lleva a una persona a desear también la desdicha donde otro miembro de su sistema fue desdichado, donde otro cayó enfermo o contrajo una culpa. Una persona sana o inocente también enferma o se hace culpable. Y donde una persona querida murió, otra persona próxima a ella desea morir también. En el seno de esta comunidad tan estrechamente unida por el destino, el vínculo y la necesidad de compensación llevan a la participación y a la imitación de la culpa y de la enfermedad de otros, de su destino y de su muerte. Asimismo, se intenta pagar la salvación de otros con la desgracia propia, la curación de otros con la propia enfermedad, la inocencia de otros con la culpa o la expiación propia, y la vida de otros con la propia muerte. La enfermedad sigue al alma. Dado que esta necesidad de semejanza y compensación anhela la enfermedad y la muerte,
por así decirlo, la enfermedad sigue al alma. Por lo tanto, aparte de la ayuda médica en un sentido más estricto, la sanación requiere también la ayuda de personas que conocen las necesidades del alma. Bien sea que el médico mismo reúna ambos aspectos, bien sea que otra persona complemente el trabajo médico atendiendo la psique. Ahora bien, mientras el médico se esfuerza por curar la enfermedad a través de su tratamiento, el psicoterapeuta más bien se retiene, ya que, lleno de asombro, se halla ante fuerzas con las que le parecería arrogante competir. Así pues, intenta cambiar un destino fatal, estando en sintonía con estas fuerzas, convirtiéndose más bien en su aliado que en su enemigo. A este respecto quisiera referir un ejemplo. Mejor que sea yo que tú. Durante una hipnoterapia, una joven paciente de esclerosis múltiple se vio a sí misma de niña, arrodillada delante de la cama de su madre paralítica, formulando interiormente este propósito: querida mamá, mejor que sea yo que tú. Para los demás participantes del grupo fue una experiencia profundamente conmovedora ver cuánto una hija ama a sus padres, y la mujer joven se sentía en paz consigo misma y con su suerte. Una participante, sin embargo, no pudo soportar ese amor dispuesto a tomar sobre sí enfermedades, dolores e incluso la muerte por el bien de la madre. Le dijo al terapeuta: deseo de todo corazón que puedas ayudarle. El terapeuta se quedó perplejo. Para él fue como si lo hubiera deshecho todo, ya que ¿cómo es posible que alguien trate el amor de la hija como si fuera algo malo? ¿Acaso no heriría el alma de la hija, agravando su sufrimiento en vez de aliviarlo? ¿Acaso la hija no guardaría aún más celosamente su amor a la madre, aferrándose aún más apasionadamente a su esperanza y a su propósito, surgidos en aquel momento, de salvar a la madre amada a través de su propio sufrimiento? Aún quisiera presentar otro ejemplo más. En un grupo, una mujer joven, que también padecía de esclerosis múltiple, configuró su familia de origen y la trama relacional que reinaba en su seno. Así pues, estaba la madre y a su izquierda el padre. Enfrente de ellos se encontraba la paciente, como hija mayor, a su izquierda, el hermano siguiente, que murió de un paro cardíaco a los 14 años, y a la izquierda de este el hermano más joven. Partiendo de esta constelación, el terapeuta le pidió al representante del hermano muerto que saliera por la puerta, lo cual en una constelación familiar significa morir. En el momento en el que salió por la puerta, la cara de la hija se iluminó de golpe, y también la madre se sintió mucho mejor. Después el terapeuta envió fuera al hermano menor, y después al padre, porque había notado que también ellos tendían a salir del sistema. En cuanto habían salido todos los hombres, lo cual significa que todos estaban muertos, la madre se enderezó con un gesto triunfante, quedando claro que era ella la que se sabía presa de la muerte. Cualquiera que fuera el motivo, y también cuán aliviada se sentía al ver que otros estaban dispuestos a tomar sobre sí la muerte en lugar de ella. A continuación el terapeuta volvió a llamar a los hombres y en su lugar envió fuera a la madre. De repente todos se sintieron librados de la obligación de participar en el destino de la madre y se encontraban bien. El terapeuta, sin embargo, sospechaba que también la esclerosis múltiple de la hija estuviera relacionada con el hecho de que la madre se sintiera obligada a morir. Por lo tanto, hizo entrar nuevamente a la madre, la puso al lado del padre y la llevó a la hija al lado de ella. A continuación le dijo a la hija que mirara a la madre con amor y que le dijera a los ojos y a la cara: «Mamá, yo lo hago en tu lugar». Al pronunciar estas palabras, la cliente se puso radiante y el significado y la finalidad de su enfermedad quedaron claros para todos los presentes. ¿Qué puede hacer, pues, un médico o un psicoterapeuta y de qué se debe guardar? El amor consciente. Sacar a la luz el amor del hijo es frecuentemente todo lo que puede y debe hacer un terapeuta que conoce la envergadura de ese amor. Cualquiera que sea la carga que haya tomado sobre sí por este amor, el hijo tiene la seguridad
de estar siguiendo fielmente a su conciencia, sintiéndose noble y bueno. Ahora bien, en cuanto con la ayuda de una persona entendida haya podido salir a la luz el amor del Hijo, quizás se haga patente también que la meta de ese amor permanece inalcanzable, ya que ese amor alberga la esperanza de poder sanar a la persona amada a través de sus sacrificios, de poder protegerla de la desgracia, de poder expiar su culpa, y aunque haya muerto la persona amada, llega al extremo de pensar que incluso podría recuperarla de entre los muertos. Por tanto, si junto con el amor infantil también se hacen patentes sus fines infantiles, el Hijo, ahora adulto, quizás se dé cuenta de que con su amor y con sus sacrificios no puede superar ni la enfermedad, ni el destino, ni la muerte de otros, sino que debe encararlos con impotencia y con valentía, asintiendo a ellos tales como son. Así pues, las metas del amor infantil y los medios para alcanzarlas son desengañados en cuanto salen a la luz, ya que forman parte de un concepto mágico del mundo que resulta insostenible ante el conocimiento del adulto. El amor, sin embargo, perdura. Una vez descubierto, el mismo amor que en otros momentos lleva a la enfermedad, ahora se une al conocimiento para buscar otra solución consciente, neutralizando así las influencias enfermizas donde aún sea posible. En este sentido, el médico y otros terapeutas quizás puedan señalar determinados pasos, pero solo si el amor del Hijo, porque ellos lo vieron, permanece a la luz, y solo si este amor, por su reconocimiento, puede dirigirse a algo nuevo y más grande. Prefiero desaparecer yo antes que tú. En muchos casos descubrimos como condición previa de una enfermedad mortal una decisión del hijo o de la hija ante una persona amada, decisión que se resume en la frase de prefiero desaparecer yo antes que tú. En una anorexia, la decisión es esta: prefiero desaparecer yo antes que tú, querido papá. En la esclerosis múltiple, el propósito fue prefiero desaparecer yo antes que tú, querida mamá. Una dinámica similar se encontraba antes en los casos de tuberculosis y sigue siendo actual en los casos de suicidio y de accidentes mortales. Aunque tú te vayas, yo me quedo. ¿Cuál sería pues la solución que realmente ayuda y sana cuando esta dinámica aparece en la conversación con el enfermo? Toda buena descripción de un problema siempre contiene ya su solución. Y esta obra a través de la misma descripción. La solución comienza en el momento en el que se descubre la frase nociva y el paciente la pronuncia y la afirma ante la persona amada con toda la fuerza del amor que le impulsa. Prefiero desaparecer yo antes que tú. En este punto es importante que la frase se repita hasta que la persona amada aparezca realmente como persona y a pesar de todo el amor se perciba y se reconozca como separada del propio yo. De lo contrario, se mantienen la simbiosis y la identificación, malográndose la distinción y la separación fundamentales para una solución. En cuanto se logra pronunciar esta frase con amor, se trazan unos límites claros, tanto alrededor de la persona amada como alrededor del propio yo, separando así el propio destino del de la otra persona. Además, la frase obliga a la persona a ver no solo su propio amor, sino también el amor de la persona amada, y la obliga a darse cuenta de que aquello que pretende hacer en lugar de la persona amada más bien supone una carga para ésta en vez de una ayuda. Entonces también es el momento de decirle aún otra frase más a la persona amada. Querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, quien quiera que sea, aunque tú te vayas, yo me quedo. A veces, sobre todo si la frase se dirige al padre o a la madre, el paciente aún añade: querido padre, querida madre, bendíceme, aunque tú te vayas, yo aún me quedo. Contaré un ejemplo. El padre de una mujer tenía 2 hermanos disminuidos,
el uno sordo y el otro psicótico. Él mismo sentía la necesidad de unirse a sus hermanos para compartir su suerte y mostrar su lealtad con ellos, ya que no podía soportar su propia felicidad al lado de la desdicha de ellos. Su hija, sin embargo, notó el peligro y saltó a la brecha. En lugar de su padre se puso ella al lado de los hermanos, y en su corazón le decía al padre: «Querido padre, prefiero irme yo con tus hermanos antes que tú. Y, querido papá, prefiero compartir yo su desgracia antes que tú». Y la hija desarrolló una anorexia. Pero ¿cuál sería la solución para ella? Tendría que pedirle a los hermanos del padre, aunque solo fuera en su interior: «Por favor, bendecid a mi padre si se queda con nosotros, y bendecidme a mí si me quedo con mi padre». Te sigo. Detrás del deseo de desaparecer del padre o de la madre, deseo que el hijo pretende evitar con la frase de «mejor que sea yo que tú», por parte de los padres frecuentemente se halla otra frase que ellos pronuncian como hijos hacia sus propios padres o hermanos, cuando estos murieron pronto o estuvieron seriamente enfermos o disminuidos. La frase es esta: «te sigo». O más concretamente: «te sigo a tu enfermedad» o «te sigo a la muerte». Así pues, la primera frase que obra en la familia es «te sigo». También en este caso se trata de la frase de un niño, pero más tarde, cuando estos niños ya se han convertido en padres ellos mismos, sus hijos a su vez evitan que la cumplan diciendo «mejor que sea yo que tú». Aún viviré un poco, donde aparece la frase «te sigo» como trasfondo de enfermedades graves, de accidentes o de intentos de suicidio. La solución que ayude y que sana sería también que el hijo le diga y le prometa a la persona amada, con toda la fuerza del amor que lo mueve: «Querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, te sigo». También aquí es importante que la frase se repita todas las veces necesarias hasta que la persona amada sea vista como una persona real y, a pesar de todo el amor, pueda ser percibida y reconocida como separada del propio yo. Así el hijo se da cuenta de que su amor no supera la frontera entre él y la persona amada muerta, y que tiene que parar ante estos límites. También aquí la frase obliga a reconocer tanto el propio amor del hijo como el amor de la persona amada, y a comprender que ésta puede llevar y cumplir su destino con más facilidad cuando no le sigue nadie, sobre todo no su propio hijo. Así pues, el hijo puede decirle también una segunda frase a la persona amada que murió, la frase principal que lo libera y lo redime de la obligación de imitar su suerte fatal: «Querido padre, querida madre, querido hermano, querida hermana, tú estás muerto. Yo aún viviré un poco más, después moriré también». Cuando el hijo ve que uno de sus padres quiere seguir a alguien de su propia familia de origen a la enfermedad o a la muerte, tiene que decirle: «Querido padre, querida madre, aunque tú te vayas yo me quedo», o «aunque tú te vayas te recuerdo con cariño y siempre seguirás siendo mi padre o mi madre». O cuando uno de los padres se suicidó: «Respeto tu decisión y tu destino, siempre seguirás siendo mi padre, mi madre, y yo siempre seguiré siendo tu hijo». La fe que lleva a la enfermedad. Ambas frases, «mejor que sea yo que tú» y «te sigo», se dicen y se cumplen con la conciencia tranquila y con la convicción de ser inocente. Al mismo tiempo corresponden al mensaje y el ejemplo cristianos, por ejemplo las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos», y también corresponden a la exhortación a sus discípulos de seguirlo en el camino de la cruz hasta la muerte. La doctrina cristiana de la redención a través del sufrimiento y de la muerte, y el ejemplo de santos y héroes cristianos, afirman la convicción y la esperanza del niño de poder tomar sobre sí la enfermedad, la desgracia y la muerte en lugar de otros. Asimismo afirman la idea de que, pagándole a Dios y al destino con su propio sufrimiento y con su propia enfermedad,
podría librar a otros de su sufrimiento y de su enfermedad, o salvarlos de su muerte muriendo él mismo. Y si en la tierra no lograra su salvación, nuevamente podría encontrar a las personas amadas que la muerte le arrebató, perdiendo como ellos la vida y volviendo a encontrarla, según cree, a través de la muerte. El amor que sana. En estas implicaciones, la sanación y la salvación se hallan más allá de la mera intervención médica o terapéutica. Exigen una realización religiosa, una conversión a algo más grande que sobrepasa y despoja de su poder todo pensar y desear mágicos. Este algo más grande sería, a diferencia de la promesa engañosa del cielo, la tierra. Quien afirma la tierra, con ella afirma tanto su plenitud como también su principio y su final. A veces el médico u otra persona que acompaña a la persona afectada puede preparar y apoyar esta realización. Esta, sin embargo, no está a su disposición ni sigue a ningún método, como si de causa y efecto se tratara. Cuando se logra, pide lo último y se vive como una gracia. Como ejemplo de esta conversión a algo más grande, presento otra vez una historia que ya aparece en otro contexto similar y bajo el título de la fe mayor. Su lema y su tema, sin embargo, me parecen esenciales para la comprensión de estas ideas. Fe y amor. Un hombre en sueños oyó una noche la voz de Dios diciendo: levántate, toma tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Tomó al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos y sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento escuchó otra voz, y en lugar de su hijo sacrificó un cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? También otro hombre, por la noche, oyó en sueños la voz de Dios diciendo: levántate, toma a tu hijo, tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré, y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana el hombre se levantó, miró a su hijo, su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Y le respondió cara a cara: no lo haré. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo el padre al hijo? ¿Cómo la mujer al hombre? ¿Cómo el hombre a la mujer? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios, suponiendo que exista a ellos? La enfermedad como expiación. Otra dinámica que conduce a enfermedades y al suicidio, a accidentes y a la muerte es el deseo de expiar una culpa. A veces se concibe como culpa lo que sobrevino de forma imprevista a lo que se sustrajo a toda influencia humana, por ejemplo, un aborto, o la enfermedad, la disminución o la muerte temprana de un hijo. En estos casos es de gran ayuda mirar a los muertos con amor, encarar el dolor y dejar en paz lo que esté pasado. Asimismo, cuando el destino de una persona encierra incidentes que a otros le causaron algún daño, mientras que para él resultaron ser ventajosos o incluso les debe su salvación o su vida, también estos hechos se viven como una culpa. Por ejemplo, si la madre de un niño muere en el parto. Pero también existe la culpa real, responsabilidad personal de una persona, por ejemplo, donde alguien abortó un hijo o lo dio para la adopción, sin que hubiera ninguna necesidad auténtica, o si, sin escrúpulos, exigió o hizo algo grave a otra persona. Frecuentemente se pretende reparar la culpa personal, o que forma parte de un destino, a través de la expiación, pagando el daño hecho, dañándose a sí mismo, saldando la culpa a través de la expiación, y según se cree compensándola de esta manera. También estos procesos, por muy perjudiciales que sean para todos los implicados,
son fomentados por enseñanzas y ejemplos religiosos, por ejemplo, la fe en el sufrimiento y en la muerte redentores, y la fe en la purificación del pecado y de la culpa a través del autocastigo o del sufrimiento sobrevenido desde afuera. La compensación a través de la expiación causa un doble sufrimiento. La expiación sacia nuestra necesidad de compensación, pero si la compensación se busca a través de enfermedades, accidentes o de la muerte, ¿qué se logra realmente? En lugar de un perjudicado hay dos, y en lugar de un muerto, aún hay otro más. Aún peor, para las víctimas de la culpa, la expiación significa un doble daño y una doble desgracia, puesto que su desgracia nutre otra desgracia, su daño aún causa más daño, y su muerte aún le trae la muerte a otras personas. Pero también hay que tener en cuenta otro aspecto más: la expiación es barata, al igual que en el pensar y actuar mágicos, donde la salvación de otros únicamente se gana a través de la propia desgracia, pensando que el propio sufrimiento bastaría para redimir al otro. Así también ocurre en la expiación, solo basta con sufrir o morir, sin tener en cuenta la relación ni ver al otro, y sin sentir el dolor por su desgracia, teniéndolo presente como persona, y sin que después, con su asentimiento y con su bendición, haya que hacer nada para otros. Por lo tanto, también en la expiación se intenta pagar una deuda devolviendo exactamente lo mismo. También aquí el actuar se sustituye por el sufrir, la vida por la muerte y la culpa por la expiación. De manera que también aquí bastan el sufrimiento y la muerte sin actuar ni esforzarse. Y al igual que la desgracia, el sufrimiento y la muerte aún aumentan y crecen a través de las frases de mejor que sea yo que tú y de te sigo. Una vez realizadas, así también en el caso de la expiación realizada. Un hijo cuya madre murió al darle la vida a él, siempre se sentirá en deuda con ella, ya que ella pagó su vida con su propia muerte. Ahora bien, si el hijo lo expía haciéndose sufrir a sí mismo, es decir, si se niega a tomar su vida, aunque sea el precio de la vida de su madre, o si en expiación incluso se suicida, la desgracia resulta doblemente grave para la madre. Así el hijo no toma el obsequio de la vida que ella le dio, ni tampoco respeta su amor ni su voluntad de dárselo todo. Su muerte, por tanto, fue en vano. Aún más, en vez de dar vida y felicidad, aún produciría más desgracia, y en lugar de un muerto habría dos. Si pretendemos ayudarle al hijo en esta situación, tenemos que tener en cuenta que, en su interior, siente tanto el deseo de expiar como también el deseo de mejor que sea yo que tú y de te sigo. Así pues, únicamente podemos influir positivamente sobre el deseo nefasto de expiar si también logramos encontrar la solución positiva para las frases de mejor que sea yo que tú y de te sigo. La compensación a través del tomar y de los actos de reconciliación. ¿Cuál sería pues una solución para este hijo adecuada para él y para su madre? El hijo tendría que decir: querida mamá, ya que pagaste un precio tan alto por mi vida, que no haya sido en vano, le sacaré provecho en tu memoria y en tu honor. En consecuencia, el hijo tiene que actuar en vez de sufrir, rendir en vez de fracasar y vivir en vez de morir. De esta manera, su unión con la madre sería muy diferente que siguiéndolo a la desgracia y a la muerte. Pereciendo en una unión simbiótica con la madre, su vínculo es tan solo ciego y despersonalizado. En cambio, si realiza algo que fomente la vida, en memoria de su madre y de su muerte, si toma su vida haciendo que también otros participen en ella, su unión con la madre es totalmente distinta. Se encuentra delante de ella mirándola con amor. Ya que si de esta manera toma su vida, conduciéndola a su plenitud, el hijo tiene presente a su madre y la lleva en su corazón. Así, de la madre al hijo fluyen la bendición y la fuerza, porque por amor a ella convierte su vida en algo especial. A diferencia de la compensación procurada a través de la expiación,
que no es más que una compensación a través de la fatalidad, del daño y de la muerte, esta sería la compensación positiva. Sin embargo, a diferencia de la compensación a través de la expiación, que resulta barata y perjudicial, que toma sin llegar a la reconciliación, la compensación positiva es cara. Pero ella aporta la bendición, permitiendo que la madre se reconcilie con su destino y el hijo con el suyo, ya que lo positivo que el hijo realiza en memoria de su madre se logra a través de ella. A través de su hijo, la madre participa en ello. Ella sigue viviendo y actuando en los actos de su hijo. A diferencia de la compensación mágica, esta sería la compensación que corresponde a la tierra. Sigue la comprensión de que nuestra vida es única y que pasando hace sitio para la vida futura, y aunque ya haya pasado, nutre la vida presente. La expiación sustituye la relación. Mediante la expiación evitamos encarar la relación, ya que a través de la expiación tratamos la culpa como un asunto en el que se paga el daño con algo que nos cueste personalmente. Pero ¿qué puede conseguir esta expiación cuando le he cometido una injusticia con una persona, llevándola a la desgracia y causándole daños irreparables? Solo puedo procurar mi propia descarga a través de la expiación, dañándome a mí mismo y perdiendo de vista al otro, puesto que si centro mi atención en el otro, tengo que reconocer que con mi expiación pretendo borrar algo que no puede ser disuelto. Lo mismo se aplica a la culpa como responsabilidad personal. Frecuentemente una madre pretende expiar un aborto o la pérdida de un hijo por otras razones, contrayendo una enfermedad mortal o abandonando la relación con el marido y padre del niño, o renunciando a relaciones posteriores. También la expiación de una culpa personal se realiza de manera inconsciente, incluso a pesar de su negación o de la explicación a un nivel consciente. A veces, aparte de la necesidad de expiación, las madres desarrollan el deseo de seguir al hijo muerto, de la misma manera que un hijo desea seguir a la madre muerta. Pero, así podemos suponer, también un hijo que murió por culpa de la madre le dice: mejor que sea yo que tú. Así pues, si la madre, para expiar su culpa, cae enfermo o muere, la muerte del hijo ofrecida por la madre fue en vano. También en la culpa personal la solución consiste en sustituir la expiación por actos de reconciliación. Esto se logra mirando a los ojos a la persona que fue tratada injustamente o a la que se causó un daño grave. Así, por ejemplo, la madre debe mirar al hijo abortado o no reconocido o abandonado hasta que aparezca ante ella como una persona real y decirle: lo siento, y ahora te doy un lugar en mi corazón, y lo repararé hasta donde aún pueda hacerlo. Y quiero que participes en lo bueno que hago en tu memoria, pensando en ti. Así, la culpa no sería en vano, ya que lo bueno que la madre, o quien quiera que sea, realiza en memoria de este hijo, teniéndolo presente, se realiza con el hijo y a través de él. Este tiene parte en los actos de la madre y durante un tiempo permanece unido a ella. En la tierra, la culpa pasa, y aún otro aspecto merece especial atención en el tema de la culpa. Esta pasa y debe tener la posibilidad de pasar. Solo ante el cielo existe la culpa eterna. En la tierra es efímera, y como todo en la tierra realmente pasa al cabo de un tiempo. La enfermedad como expiación en lugar de otra persona. Frecuentemente la culpa y la expiación son asumidas en lugar de otros miembros de la familia o de la red familiar. Así, también en relación a la culpa o a la expiación, un hijo o un cónyuge dicen: mejor que sea yo que tú, tomando sobre sí la culpa y sus consecuencias si otros se niegan a hacerlo. En un grupo, una madre contó que se había negado a acoger en su casa a su madre anciana, llevándola a una residencia. La misma semana, una de sus hijas desarrolló una anorexia y empezó a ponerse de negro y a visitar una residencia geriátrica para cuidar a personas ancianas 2 veces a la semana.
pero nadie, ni siquiera la hija, se había percatado de la relación entre ambos hechos. La enfermedad como consecuencia de la negación de tomar a los padres. Otra actitud que conduce a enfermedades graves es la negación del hijo a tomar a sus padres con amor y a honrarlos como sus padres. Tales hijos se elevan sobre la tierra porque ante un cielo u otra instancia superior se consideran mejores y elegidos. Así, por ejemplo, existen casos de enfermos de cáncer que prefieren morir antes que inclinarse ante su madre o su padre. Honrar a los padres significa honrar la tierra. Quien cree en el cielo quizás cree que con la ayuda del cielo podría elevarse sobre la tierra y sobre sus padres. Honrar a los padres, sin embargo, significa honrar la tierra. Honrar a los padres significa tomarlos tales como son, y honrar la tierra significa tomarla y amarla tal como es, con la vida y la muerte, con la salud y la enfermedad, con el principio y el final. Esta, sin embargo, es la auténtica realización religiosa, que antes se llamaba entrega y adoración. La experimentamos como último desprendimiento, que da todo y toma todo, y que toma todo y da todo con amor. A este respecto, aún contaré una historia. Podría titularse Felicidad Dual, porque aquí la llamo ser y no ser. Un monje que estaba a la búsqueda pidió a un mercader una limosna. El mercader por un momento lo miró y preguntó al dársela: ¿Cómo puede ser que tú a mí me tengas que pedir aquello que te falta para tu sustento, y al mismo tiempo me menosprecies a mí y también mi vida, cuando nosotros te concedemos lo que necesitas? El monje respondió: comparado con lo último que busco, todo lo demás parece poco. El mercader, empero, volvió a preguntar: si un último existe, ¿cómo puede ser algo que pueda buscar o encontrarse? ¿Como si al final de un camino se hallara? ¿Cómo podría uno salir a su encuentro y como si entre otras muchas cosas fuera una a apoderarse de ello? ¿Y cómo, por otra parte, podría uno volverle las espaldas y menos que otros, ser llevado por ello o estar a su servicio? El monje contestó: lo último encuentra el que renuncia a lo cercano y lo presente. El mercader, empero, siguió razonando: si un último existe, es próximo a cada uno, aunque como en todo ser un no ser, y en todo ahora un antes y un después, escondido en aquello que aparece y permanece. Comparado con el ser que experimentamos como pasajero y limitado, el no ser nos parece infinito, igual que el de dónde y el a dónde, comparado con el ahora. El no ser, sin embargo, se nos revela en el ser, igual que el de dónde y el a dónde en el ahora. El no ser, como la noche y la muerte, es principio sin conocimiento y sólo brevemente, igual que un relámpago, nos destella su mirada en el ser. Así, lo último también a nosotros se nos acerca solo en lo próximo y resplandece ahora. Ahora también el monje preguntó: si lo que dices fuera de la verdad, ¿qué quedaría aún para ti y para mí? El mercader le dijo: aún nos quedaría para un tiempo la tierra. Las siguientes cartas son respuestas a preguntas que se me presentaron, muchas, de personas que ni siquiera conocía. Las contestaciones se limitan al núcleo de estas preguntas, por lo que son breves. Algunas cartas se dirigen a amigos o compañeros, tratan de preguntas compartidas o dan las gracias por una advertencia, una ponencia o un libro. Todas estas cartas fueron agrupadas por temas, a pesar de todo cada una de ellas es independiente. Confianza. Quien en sintonía con un todo superior confía en un buen sino, espera incluso en contra de las apariencias y en contra de las objeciones y de los miedos.
Eso es un gran logro espiritual. Las muchas cavilaciones, en cambio, significan desconfianza. Así aquello que encausa y dirige se retira, y la persona se encuentra relegada a sí misma. Esta confianza es como un anticipo del morir, por lo que en este caso tampoco existe ninguna ayuda más que la humildad y la confianza. Algunas dificultades persisten porque hacemos depender su solución de alguna condición determinada. Es mejor confiar en que lo esencial se dará cuando sea su momento. Muchas veces, sin embargo, entorpecemos un poco este sino con nuestros planes. Cuando alguien, como tú ahora, ha experimentado que existe algo que encausa y dirige hacia un buen desenlace, si uno sigue el alma silenciosa, de hecho, ya no puede desviarse mucho de lo esencial. El recuerdo le da confianza y fuerza. Quizás nos sea más fácil sentirnos completos si nos abandonamos a una fuerza buena que actúa a través de nosotros, sin pretender determinar el rumbo que tome. Esa fuerza procura lo necesario en ambas partes, fuerza y contrafuerza, y todo a su tiempo, ya que la contrafuerza tan solo nos parece opuesta. Actitud centrada. Que primero percibas las realidades de este mundo y luego las vuelvas a encontrar en la lectura, será una consecuencia de la contemplación. La preocupación por otros se va calmando si uno confía en que una fuerza buena los guía a ellos no menos que a nosotros. El criterio para intervenir o retenerse es la actitud centrada. Si estoy centrado al momento de actuar, el efecto será positivo. Si me inquieto, probablemente habrá sido en vano. Algo similar se aplica también al retenerse. En caso de duda es mejor retenerse. Tu carta y tu comentario acerca de los ámbitos en los que ya no existe la soberbia del saber, más, llega inmediatamente al corazón. Lo recibí como un obsequio que me llenó de dicha. Te doy las gracias por ello. Todos volvemos al fondo último y primero, y donde quiera que nos haya empujado o arrastrado la fuerza del fondo, la diferencia vuelve a desvanecerse. Pero mientras dure, el alma ya puede anticipar el final, y a pesar de todas las diferencias se siente igual entre iguales. Muchas veces la gran alma se retira, cuando en vez de dirigirnos hacia ella, preferimos buscar consejo y ayuda afuera. Solo si ella misma nos conduce hasta allí, podemos hacerlo sin debilitarnos. Quien por fin escucha su propia alma y se deja guiar por ella, deja atrás la infancia y acaba estando tanto solo como libre. Las experiencias que describes exigen que la persona se abandone a ellas ciegamente, con humildad y con valentía. Tú actúas porque algo actúa a través de ti. Por eso, tampoco debes comentarlo con otros. Eso sería como una traición. Desprenderse. El olvido es una disciplina espiritual y tiene que ver con seguir caminando. El elegido no se detiene en su éxito, sigue caminando inmediatamente. Así dice el Tao Te Ching. Naturalmente, lo mismo se aplica también al fracaso y al deseo de ser recordado. También tienes que asentir si pareces encontrarte en una situación dudosa y después seguir caminando. De forma inexplicable nos vemos implicados en circunstancias felices y también en circunstancias desfavorables. A ambas partes hay que asentir. Y renuncia a la pregunta de por qué, ya que cualquier respuesta es una huida ante aquello que es y que actúa. Mientras esperamos que para nuestra alma cambie algo si otros cambian, nos ponemos a merced de terceros. El hecho de abandonar esta esperanza nos centra y nos da fuerzas. Despedida. Una desesperación así la siente un niño cuando pierde a su madre. En lo que a la separación del marido se refiere, es provechoso enderezarse interiormente y abrirse para algo mejor. Esto se logra con más facilidad cuando se reconoce y se conserva la felicidad experimentada.
En una separación uno primero recuerda aquello que fue bello, sobre todo el principio. Se renuncia a la búsqueda de culpas, ni propias ni del compañero. Después uno se entrega al dolor y al duelo. A continuación, por regla general, lo necesario puede solucionarse de forma objetiva y pacífica. Aún otro hecho cabe tener en cuenta: en los hijos, uno sigue amando al compañero igual que en un principio. Tu confusión y tu parálisis son comprensibles. Durante la enfermedad de tu ex marido lo cuidaste con tanto cariño y ahora te duele aún más que te haya abandonado. Te encuentras paralizada porque no te queda ningún recurso y así dependes de la buena voluntad de su pareja posterior. Solo podrás actuar de nuevo si interiormente te retiras una vez más de tu marido. En ese momento tu pareja ya no tiene ningún poder sobre ti y tú quedas libre. Sobre todo, ya no puedes sufrir ningún daño en tu alma. Para tus hijos es importante lo siguiente: ellos tienen la posibilidad y el derecho de recibir y de tomar aquello que su padre les dejó en herencia. Asimismo, tienen que renunciar interiormente a aquello que no les ha dejado. Así también ellos quedan libres. Experiencia y pensamiento. Tus reflexiones me impulsaron a indagar sobre la dicotomía entre experiencia y comprensión por una parte, y lo meramente pensado por otra, teniendo en cuenta también las consecuencias. En experiencia únicamente pueden convertirse los procesos. También una experiencia comunicada, si se comunica de acuerdo con la vivencia, lleva a la experiencia. Por eso, también es innecesario demostrar las experiencias, ya que éstas se demuestran por el proceso que se convierte en experiencia. Las ideas las puedo seguir sin que haya ninguna correspondencia con una realidad experimentable. Pueden ser bellas y concordantes e interesantes, sin que necesariamente tengan que ser verdaderas. El peligro surge cuando mido mi experiencia en mis ideas, comparándola con ellas. Entonces creo en mis ideas en vez de fiarme de mi experiencia. Este proceso alberga el peligro del enajenamiento. Por tanto, si uno abandona tales ideas a favor de una experiencia, este paso conduce a la experiencia de plenitud y de ganancia. En cambio, si abandono una experiencia que resulta de un proceso vivido y de una comprensión, solo porque pienso algo diferente, este paso se experimenta como una huida del centro y como una pérdida. En la comprensión, la experiencia cuaja en el alma. Siempre conduce al recogimiento y si se comunica, lleva a la realización que centra. La idea, aunque sea una reflexión sobre una experiencia, en comparación con la comprensión, tiene un efecto de menoscabo. En comparación con la comprensión, que es plena y simple, parece pálida y complicada. Lo que como verdad del alma, en la realidad del acto se muestra real, es lo que cuenta al final, y siempre es una tendencia a abandonar lo habitual para embarcarse en una osadía. Así, la verdad se muestra como algo nuevo en cada uno, pero no obstante es siempre lo mismo. De nada sirven entonces ni el cuestionar ni ninguna objeción. Lo que sí sirve es el intercambio de experiencias que fueron usadas y serias. Hace poco alguien me regaló un libro, Conversaciones en la senda de campo, de Heidegger. Al leerlo, por primera vez me percaté del profundo abismo que media entre nuestro pensamiento habitual y el pensamiento original, que requiere una actitud de fondo totalmente distinta. Carece de todo querer, se deja mirar en vez de mirar, es totalmente sereno, despreocupado. De acuerdo con esta comprensión, la ecopsicología no sería más que una variante del pensamiento técnico, e igual que cualquier otro pensamiento técnico, en sus resultados sería vana para lo esencial. Ver y escuchar. Quisiera presentar una diferenciación.
Un niño quiere formar parte y percibe el mundo con los ojos de aquellas personas de las que depende y a las que quiere. En cuanto el niño ve qué es valioso y sagrado para los demás, él asiente con todas las consecuencias. Cuando el sistema se abre nuevos caminos, también el niño sigue el mismo camino y con ganas, porque ama. En este caminar, aunque sea guiado y dirigido, el niño puede fiarse de lo que ve y de lo que él mismo reconoce, aunque sea de forma intuitiva. Cuando a un niño se le predica moral, el mirar se convierte en escuchar. Así el niño ya no debe reconocer por sí mismo, para luego seguir lo reconocido con el corazón. En su lugar tiene que escuchar y obedecer, y en vez de ver las cosas por sí mismo y de seguir al entendimiento, se ve obligado a someterse. La palabra sanadora. La palabra sanadora siempre es breve y alcanza el alma en lugar del yo. Ilumina las caras y actúa durante mucho tiempo. Ahora bien, también es posible destruir este efecto explicándola, encajándola y deshaciéndola en palabrerías. A partir de ahí se retira nuevamente. Se precisa respeto y contención, tanto por parte del terapeuta como del paciente. Mirar. Una cosa debéis tener en cuenta en vuestro trabajo: el respeto ante el misterio que en todas partes permanece, y el asentimiento a los límites de cada uno. El aprendizaje en sí resulta del mirar, que, sin inmutarse, deja de lado todo lo que las diferentes teorías hayan podido transmitirnos. La mirada se fija más bien en el efecto y en el final. Mirar hacia atrás siempre es en vano. Lo que corresponde es dirigir la mirada hacia adelante y orientarse hacia aquello que queda. Aquello que queda una y otra vez empieza de cero, y por lo tanto también por abajo. Quien mira hacia atrás o pretende restablecer lo anterior, pierde lo posible del momento. Aquí se halla aquello que debe ser realizado. La humildad lo hace posible. Quien sigue siendo víctima no puede actuar. Quien mira hacia atrás se pierde el futuro. Imágenes. Tanto la mística occidental como la oriental enseñan el desprendimiento de las imágenes. La psicoterapia de Jung a veces nos seduce a tomar las imágenes como reales. Ahora bien, a veces, y esto es algo totalmente distinto, el alma encuentra una imagen que condensa una realidad. En el fondo se trata de mantenerse en la pura contemplación, desprendida de toda imagen familiar y entrañable, y entre ellas cuenta también la imagen del cielo. Al mismo tiempo hay que resistir a la tentación de querer saber más de lo que nos es accesible. Aquí, la tierra es una metáfora para esta limitación. Ahora bien, en todo ello se trata de mucho más que de lo que perceptible es en un primer momento, en un primer plano. El misterio no se niega, ni tampoco se sustituye por imágenes, ni se interpreta, sino que justamente renunciando a todo esto se respeta. Eso es más difícil, pero quizás lo más apropiado. Las imágenes interiores de ponerse al lado del Padre y de inclinarse profundamente ante Él, actúan por ellas mismas a través de mucho tiempo. La realización intencionada no se da cuenta de que el alma, en su momento, simplemente completa el efecto. Caminos espirituales. Muchos de los llamados caminos espirituales intentan abreviar o simplificar algo que para lograrse requiere el camino entero y el tiempo entero. La afirmación que todo depende únicamente del yo mismo, self, tiene algo tentador y en muchos aspectos es correcta. Absolutizada, sin embargo, constituye una forma peligrosa del orgullo desmesurado, ya que niega las relaciones e implicaciones que nos condicionan. La espiritualidad humilde reconoce las implicaciones y se conforma con lo necesario para actuar. Tus textos causan mucha impresión. Se nota el esfuerzo intenso y prolongado y la gran fuerza espiritual, pero también tienen un toque de lujo y reclaman el otro lado.
Gracias por tus ponencias sobre psicología y mística. Para mí el camino de cada uno resulta de una confluencia de muchas fuerzas. Cuando las percibimos en conjunto, intuimos que se hallan al servicio de un sino que no se deja captar científicamente. Tanto la psicología como la meditación pueden estar al servicio de este sino, sea como ayuda o como tentación. Por tanto es necesaria una metaposición que se halla por encima de ambos. Por su contenido es difícil de captar, pero al igual que el árbol se reconoce por su fruto. Entre estos frutos cuentan la sabiduría, la humildad, el amor, la serenidad, la valentía, la gratitud, el asentimiento a la plenitud, al límite y a la justa medida. En última consecuencia implica que encaremos lo efímero de nuestra propia vida reconociendo la muerte como el final. Cuando nos invade una sensación de vacío, muchas veces resulta beneficioso imaginarse cómo las propias raíces se extienden aún más hacia abajo, hasta que alcancen las aguas que corren allí ocultas y nos comunican la plenitud del todo. Me alegro de encontrar en usted a alguien que tanto me impulsa como me cuestiona y que me obliga a pensar con más exactitud. La diferenciación entre la fe de la revelación y la fe de la creación no resiste un pensamiento estricto. Yo tampoco publicaría nunca una definición de este tipo. En Felicidad Dual, Gunther Weber recogió unos comentarios que durante un taller hice de forma más bien casual, y no quise inmiscuirme. De todos modos, mi intención fue la de señalar la dialéctica entre la fe y la falta de fe, o más exactamente entre fe, o también esperanzas en contra de toda evidencia y percepción. Es decir, la fe siempre implica una negación de una realidad. La bella frase de quien nunca sufrió, ¿qué sabrá?, es un recuerdo de mis tiempos de estudiante que desde entonces me viene acompañando, y no sé a qué se refería en un principio. Sea como fuere, si de la Biblia o no, se trata de una frase de peso. En lo que la Biblia se refiere, soy un incrédulo. Para mí es un libro humano que tanto me fascina como también me enajena de mi centro si me entrego a él. Por lo tanto, en mi trabajo tampoco me oriento en conceptos bíblicos, lo que significan humildad y orden, contrición y amor, justicia e injusticia, culpa e inocencia, o conciencia e incluso gracia, se deduce y se percibe a través de la simple mirada. Para mí son verdades de la tierra. En consonancia con la tierra también ejerzo un poder que puede parecer sacerdotal, no obstante se halla al servicio de la reconciliación con los excluidos o olvidados, con los menospreciados o descalificados. Frecuentemente este poder se convierte en salvación, por lo que parece grande, sin embargo, no pretende salvar la vida, porque en sintonía incluso con lo espantosa, se contiene donde, de forma inevitable, también la fatalidad se hace valer y tiene que hacerse valer. No conozco ningún proyecto de promoción teológica que integre este tipo de trabajo. Incluso los considero peligrosos. Fácilmente podrían socavar la pastoral eclesial en vez de fomentarla, por ejemplo, cuando la tierra aparece como lo verdaderamente sanador y sagrado. Me alegré de recibir su carta y el libro de individuación espiritual. Cuando empecé a leerlo me resultó difícil orientarme y distinguir qué era experiencia y qué especulación. Cuando me di cuenta de que me desviaba de mi centro lo volví a dejar. Por lo visto hay muchos accesos al misterio y no todos son para todos aquellos que sus almas necesitan. A pesar de todo le doy las gracias. Religión y amor. Podemos partir de la convicción de que don XX de buena fe asumió la obligación del celibato y que en aquel entonces por su comportamiento sus superiores no podían suponer en él ninguna incapacidad, impedimento para el celibato. Inconscientemente la ausencia del padre le llevó a asumir en la familia el papel vacante de la pareja, lo cual resultó en una intensa fijación en la madre. Al asumir más tarde el compromiso del celibato, dicha fijación fue transferida al ámbito eclesial.
movilizando aquellas intensas energías que tanto el afectado mismo como sus superiores pudieron malinterpretar como celo especial. No obstante, la obligación de asumir el celibato de forma duradera topa con límites apenas justificables en el plano moral, cuando, en el transcurso del desarrollo psíquico, esta fijación es reconocida y su resolución como tarea moral ya no puede ser propuesta. Como problemática real aparece, por tanto, el hecho de que una vez en el transcurso del desarrollo psíquico de la persona se comprende la dinámica hasta entonces reprimida, incluso una decisión tomada con buena fe ya no parece moralmente justificable para un futuro. La salida de querer considerar moralmente insuficiente o inadmisible la decisión de aquel entonces y por tanto no vinculante, ya en aquel momento se viviría como una ofensa, ya que no corresponde al sentimiento subjetivo. El dilema resultante únicamente puede ser resuelto en concordancia con la veracidad interior, cuando no se les niega la relevancia moral ni a la decisión pasada ni a la actual. Las preguntas de su entrevista acerca de la prohibición del amor y de la hostilidad hacia el cuerpo, del miedo al sexo y del celibato, en parte ya implican las respuestas, tanto en lo que a las causas como en lo que a la solución de los problemas señalados se refiere, y en consecuencia me dejan poco margen propio. Según he podido observar, el concepto de los mensajes restrictivos, o bien de los permisos que pretenden anular estos de nuevo, no ha probado ser útil en la práctica. La esperanza tácita de que una anulación de la prohibición pueda abrir el camino transfiere la responsabilidad justamente a aquellos de los que habría que liberarse, creándose así una nueva dependencia. Se puede observar que los hombres que se encuentran en la esfera de sus madres muchas veces se muestran desconsiderados e insensibles hacia otras mujeres. La consideración la aprenderían si de la esfera de la madre pasaran a la esfera del padre. Asimismo, las mujeres que permanecen en la esfera de su padre muestran poco respeto ante otros hombres. También aquí la solución sería que se pusieran al lado de su madre. El amor implica respetar a los excluidos y a los despreciados, y sin pretender cambiarlos, tratarlos con compasión. Así me libero de la identificación con ellos. Si en la lucha contra ellos ganara, acabaría asemejándome a ellos. La oveja no supera a su pastor y a sus exigencias luchando contra él, sino simplemente marchándose. Así pues, no acabo de responder a sus preguntas, pero sí me he posicionado y así quisiera dejarlo. La lectura de tu libro me ha sido muy provechosa. Con referencia a Nietzsche, me viene a la mente la frase de Dios está muerto, viva el amor. Llama la atención el hecho que también el amor, al igual que la religión, cada vez más se considera un asunto privado. No obstante, aquello que actúa en una relación es mucho más que únicamente algo personal, un estar al servicio de algo, lo queramos y lo comprendamos o no. Dios y los dioses. Gracias por tu libro, Elementos de lo Religioso, que leí con gran interés y provecho personal. De especial interés me resultó tu descripción de la descomposición de los fenómenos religiosos, especialmente aquellos desencadenados por la mística. Si bien te entiendo, los fenómenos religiosos organizados presuponen un Dios personal como interactor. Lo mismo, dicho sea de paso, se aplica también a la mística. Me parece que el Dios personal, por muy espiritualizado que nos lo imaginemos, acaba perteneciendo a la fila de los dioses. De lo contrario, no sería posible verlo tan perteneciente a uno mismo personalmente, o especialmente benévolo con un grupo determinado. Me parece que nuestra experiencia actual del mundo, de unión y de intercomunicación entre todas las personas, sobrepasa este concepto, por lo que me provocará una nueva decadencia de los habituales fenómenos religiosos. Ser y no ser. Quien, como tú, vuelve de nuevo, se encuentra cambiado y trata con cuidado aquello que lleva en manos.
ya que nuestro ser se halla rodeado de un no ser que lo limita. De la misma manera que sobre un principio que ya es, actúa un final que aún no es. Si elegimos algo al mismo tiempo, tenemos que renunciar, y quien comienza también terminará. Cuando en el ser afirmamos el no ser, al igual que el final en el principio, aquello que emprendemos gana grandeza a través de ambos, aunque ambos no son. Cuando rechazamos o tememos el final y el no ser, ambos merman y rebajan aquello que emprendemos. Todo ser de que sabemos es limitado por un no ser, y está claro que este no ser debe ser más grande y más denso que el ser que limita. Y aunque no es, el no ser actúa sobre aquello que es, sea aumentando o mermándolo. Podemos experimentar este hecho en lo más inmediato. Así, por ejemplo, quien elige una forma de vida en lugar de otra, experimenta que aquello que elige se le convierte en ser, y aquello que no elige se convierte para ese ser en un no ser que lo limita. Si la persona considera superior el ser que eligió, mientras el no ser le parece inferior, aquello que eligió se reduce a través de aquello que para su ser es el no ser. En cambio, si a pesar de todo honra y valora aquello que no eligió, aquello que eligió se incrementa a través del no ser que lo limita aunque no es. Lo mismo se aplica cuando no tenemos la opción de elegir por nosotros mismos, sino que es el destino que dispone lo uno y nos separa de lo otro. Cuando en un caso así consideramos inferior lo que nos viene dado, teniendo por superior lo que nos permanece vedado. Quien quiere el todo únicamente puede tenerlo junto con el no ser que lo rodea. Por tanto, alcanzamos nuestra plenitud cuando tomamos lo uno respetando al mismo tiempo lo otro que no podemos tomar, y a la inversa cuando respetamos aquello que nos viene dado por el destino, aunque el anhelo quisiera más de aquello que nos permanece vedado. Las enfermedades psicosomáticas me parecen abundar allá donde una persona se limita, tomando únicamente poco y considerando inferior o malo aquello que no toma, o cuando por el contrario considera inferior aquello que tiene y superior aquello que le es inalcanzable. El alivio encuentra quien reconoce que aquello que hasta ahora excluía o consideraba inferior o llamaba malo, se encuentra en un mismo nivel de igualdad, y si lo valora de todo corazón. La tierra, no el cielo. La tierra es la medida. Donde el cielo nos divide, nos sostiene la tierra. Aunque el mundo para muchos se encuentra opuesto a Dios y al cielo, muchas veces el respeto ante la tierra sirve más al amor que la referencia al cielo. La mirada hacia el cielo se dirige al vacío. Religión es participación amorosa en el todo, siempre más grande. Lo que está sembrado también puede crecer. Nosotros estamos en el alma, no el alma en nosotros. Fenomenología es visión de Dios. La belleza es en el ser un algo incomprensible que actúa. Tranquilidad significa pulsar al ritmo de la tierra. El aquí y el ahora fluyen. Lo que está madurando tiene tiempo. El recogimiento únicamente se da con límites. La lluvia cae del cielo. Se buscan muchos ríos en su camino hacia el mar. El mismo viento hace volar muchas cometas. Veo tu estrella y sigo la mía. Lo que antes se llamaba entrega y devoción es desprendimiento extremo, que toma todo y da todo con amor. Cuando faltan los padres aumenta la mística. A los ascetas les falta la madre, a los adictos el padre. La existencia angelical no se aguanta. No se le puede hacer ningún reproche a Jesús, porque el joven rico se fuera triste. El silencio proviene de la entrega centrada a aquello que sostiene. El silencio atrae. Quien está en sintonía con su alma nunca imita. Fácil y leve es aquello que puede venir.
Vocación significa una fuerza nos toma a su servicio, y quien pretendiera resistirse decae. Dios, así nos quejamos, se ha retirado del mundo. También se ha retirado de la Biblia. Al Dios que se retiró no debemos rezar. Lo último es comienzo y el comienzo es ahora. Los órdenes del amor que experimentamos en nuestras relaciones humanas también actúan sobre nuestra relación con la vida, con el mundo como todo, y sobre nuestra relación con el misterio que detrás de él atisbamos. Por lo tanto, podemos referirnos al todo misterioso como un hijo se refiere a sus padres. Así, buscamos a un Dios Padre y a una Gran Madre, creemos como un niño, esperamos como un niño, confiamos como un niño, amamos como un niño, y como un niño también lo tememos, y como un niño quizás también tengamos miedo de saber. O nos referimos al todo misterioso como a los antepasados y a la red familiar, sabiéndonos consanguíneos suyos en una comunidad de los santos. Pero al igual que en la red familiar también nos experimentamos como expulsados o elegidos, de acuerdo con una ley implacable, sin que podamos comprender su sentencia ni influir sobre ella. O nos comportamos con el todo misterioso como si en un grupo de iguales nos encontráramos, convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, aceptando y negociando con él, haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes, el dar y el tomar, la ganancia y la pérdida. O nos comportamos con el todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja, en la que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. O nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando su obra y si este mundo no nos parece bien de la manera que es, pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. O por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. Yo suelo evitar la palabra espiritual siempre que pueda, porque es muy abusiva, y la mayoría de los que se llaman espirituales se han negado a la purificación. Pensando, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que estuvo caminando durante 20 años por la noche oscura del espíritu, se sabe lo que significa y que es algo que no se puede explicar. Es algo a lo que uno se ve obligado, a esa purificación. Y una vez la persona ha pasado por ella, ya no lo menciona. Quien habla de eso, por regla general, no ha pasado por la experiencia. Grosso modo, de lo divino tenemos una intuición, es más familiar al no ser que al ser. Se halla muy lejos, y cuando dejamos que aquello que está muy lejos envíe sus rayos a nuestro propio interior, cuando permitimos que vaya actuando, aporta una gran tranquilidad. Pero no nos da las instrucciones para actuar, y me atrevo a decir que de ello no hay ninguna revelación. Es muy atrevido, pero lo digo. En cambio, aquello que actúa, aquello de donde nos vienen las instrucciones para actuar, es lo que suelo llamar el alma. El alma tiene algo que ver con el ser y lo divino, con el no ser. Puedo ofrecer una imagen. Todo aquello que es está rodeado de un no ser, y aquello que es el no ser, en comparación con el ser, es mucho más grande, es infinito. Todo lo que es finito. Lo que está más allá del ser es el no ser, pero es efectivo. A través del reconocimiento del no ser, aquello que es el ser gana grandeza, pero sin que el no ser actúe directamente. Es simplemente el reconocimiento el que causa ese efecto. Este sería para mí el ámbito de lo espiritual. El alma, en cambio, es, y yo me puedo entregar a su obrar. Sin embargo, el alma actúa a diferentes niveles, a un nivel superior, y luego a un nivel muy profundo.
En mi trabajo poco a poco he ido bajando a ese nivel más profundo que se va mostrando y quizá haya aún otro nivel más al que ahora me voy acercando, pero aún no lo puedo captar. Se tiene que manifestar en el trabajo. Por eso me es tan importante que estas comprensiones resulten de la vivencia. Sin este trabajo yo no podría reconocer todo esto. Uno no se lo puede simplemente imaginar, hay que verlo en la experiencia. Por eso también maduramos con este tipo de trabajo. Es un profundo desarrollo humano, un estar en sintonía con las profundidades. El alma, también la gran alma, ¿es eterna o efímera? Quizás sea efímera. Tengo un concepto de la religión que suelo definir como religión en concordancia con el mundo tal como se muestra. Cuando alguien dice, estoy en concordancia con el mundo tal como se muestra, significa, estoy contento con el mundo tal como es, estoy contento conmigo mismo tal como soy. Estoy contento con los demás tal como son. Estoy reconciliado con aquello que es terrible, por ejemplo, con la muerte, la culpa, el destino. Estoy en concordancia. Esta sería para mí una actitud religiosa. En esta actitud me aparto de mí mismo, abriéndome a una amplitud sin querer comprenderla. Abro mi mirada para un horizonte más amplio. Doy unos cuantos pasos hacia adelante y después me paro. Me expongo al misterio, por ejemplo, a la muerte o a la culpa o al destino, sin querer intervenir. En ese momento me encuentro centrado ante el todo, tal como aparece ante mi mirada o ante mis sentimientos. Esta actitud es muy humilde, porque no quiero absolutamente nada. En lugar de querer influir, yo mismo me dejo influir por aquello que se muestra y me llega. Por ese mismo motivo, tampoco me creo ninguna imagen de Dios o de aquello que se encuentre en su lugar, sino que resisto el misterio religioso. Resisto el vacío. Esta sería una actitud religiosa para mí, una actitud que tiene un efecto curioso. Al final me encuentro a un mismo nivel con todo. Soy uno más entre los muchos, y cada uno tiene el mismo valor. Se encuentra en la misma posición de alguien que no sabe, y a pesar de todo se abre ante un algo más grande, sin pretender comprenderlo. A esta actitud la llamo humildad. No querer saberlo, sino aguantar. Quien adopta esta posición, y esto se puede observar, gana fuerza, una fuerza que le viene de la concordancia. Así la persona no se opone a la realidad tal como se muestra, sino que se halla sostenida por ella. Describiendo esta actitud religiosa, también acabo de describir una actitud terapéutica. Es la actitud de alguien que no sale para salvar a la gente de acuerdo con un determinado patrón, por muy bueno que sea, sino que se expone a una realidad, esperando que esta realidad actúe en cuanto tenga la posibilidad de hacerlo, ya que ahora ya no se tapa con imágenes o con intenciones propias, ni tampoco con ningún miedo propio, únicamente sale a la luz. Los miedos que rodean la religión y a Dios tienen algo que ver con condena o elección. Estos son los miedos principales. ¿Seré condenado? ¿Y cómo encuentro a un Dios misericordioso? Así lo expresa Lutero. Es decir, en estos miedos siempre se trata de pertenencia o de condena y expulsión. Ahora bien, se puede observar que independientemente de la respectiva imagen de Dios, sea en una familia judía, india, musulmana, católica, protestante, el miedo siempre es el mismo. Por lo tanto, no tiene que ver con una determinada imagen de Dios, sino con que la fe en Dios en muchos grupos constituye una condición para la pertenencia al grupo decisivo para nuestra supervivencia. Renegar de Dios, por tanto, significa renegar de la familia y de sus valores, lo cual lleva consigo la exclusión de esa familia. Por eso, muchos de los miedos que se proyectan sobre Dios
son los miedos de un niño en el seno de una familia. La afirmación de estamos al servicio de fuerzas superiores naturalmente es una afirmación religiosa, no obstante quisiera diferenciarlo. A veces nos hacemos determinadas imágenes de Dios, así por ejemplo decimos, tiene que ser justo, y después juzgamos al mundo de acuerdo con esa imagen, diciendo, si el mundo está así, Dios no puede ser justo. O decimos, Dios es amor para después llegar a conclusiones similares. Sin embargo, también puedo renunciar totalmente a cualquier afirmación acerca del misterio que se halla detrás del mundo y del ser, obrando ahí. Toda persona percibe que ahí hay un misterio que nos es incomprensible. Muchas filosofías son intentos de manejar este misterio o de representarlo. Ahora bien, cuando veo las contradicciones en el mundo tal como es, por ejemplo, las guerras o los exterminios en masa, viéndolas como algo que forma parte, sin arrogarme el derecho de condenarlo, como una fatalidad, sino simplemente dejándolo, inclinándome y sometiéndome a ello tal como es, esta actitud me permite abandonar la lucha interior y estar en concordancia con las contradicciones. En este momento estoy centrado y ya no necesito librar ninguna batalla contra nadie, ni siquiera contra un perpetrador, por muy vil que sea. Así tampoco necesito iniciar ningún movimiento para mejorar el mundo, en el sentido de debería ser diferente de lo que es. Esta es la actitud fundamentalmente religiosa para mí. Cuando digo estoy en concordancia con el mundo o estoy al servicio de algo más grande. Naturalmente no son más que metáforas que pretenden acercarnos a una actitud de respeto o de devoción ante un misterio ante el que nos detenemos. Lo curioso es que, adoptando esta actitud a veces desde la concordancia, puedo lograr algo que supera mucho mi planificación. Por lo tanto, si quisiéramos, también podríamos decir que en este momento actúo una fuerza religiosa. Esta actitud es muy humilde. Si pretendo lograr algo en el sentido de reconciliar a otras personas, esta contención es más efectiva que toda planificación. El respeto ante lo más íntimo, y lo religioso es lo más íntimo, es la base fundamental del diálogo religioso. En el ámbito de lo religioso, para mí no existe ni lo verdadero ni lo falso, porque todos se mueven a tientas. Por tanto, cuando una persona encuentra seguridad y apoyo en una imagen religiosa, tengo que respetarla. Frecuentemente los contenidos difieren mucho en las diversas religiones, pero las actitudes y la fuerza que el individuo saca de ellas son idénticas e igualmente profundas. No obstante, quisiera transferirlo aún a otro nivel distinto. Los siguientes planteamientos me parecen lo decisivo en la actitud religiosa. ¿Cómo veo la muerte? ¿Cómo veo la culpa y cómo veo el destino? Mucho de lo religioso no es más que el intento de mitigar la vehemencia de la muerte, del destino, del sufrimiento y de la culpa, de manera que la persona ya no necesita encararlos con toda la envergadura que en un principio tienen. A veces la psicoterapia adopta una actitud similar cuando pretende mitigar algo amenazante, interpretándolo o transfiriéndolo a otro contexto, impidiendo así que el individuo encare lo grave plenamente. Para mí en psicoterapia, cuando ya no se trata únicamente de determinados síntomas, sino de una orientación fundamental, uno de los primeros procesos es el de ayudar a la persona a encarar el final y a mirar de frente a la muerte tranquilamente. Esta es una actitud religiosa llena de fuerza. Aquí no hay ningún intento de minimizar nada o de hacerlo desaparecer. Quien tiene esta actitud ya no da mucha importancia a las imágenes religiosas. Lo mismo se aplica a la actitud ante los diversos destinos, o ante el bien y el mal, o ante perpetradores y víctimas. Me expongo a la dualidad, mirando lo uno y lo otro tranquilamente, y sin pretender suprimir las contradicciones. De lo contrario, interfiero en algo grande, como si pudiera hacerlo. Quizás la cuestión de la fe e incredulidad sea similar a la de inocencia y culpa. También estas solo aparecen juntas.
Mirando la creación, por ejemplo, y confiando en ella, quizás atente contra la fe fundamentada en una palabra revelada y a la inversa. Asimismo, la fe frecuentemente lleva a la pretensión de tener que mejorar el mundo, aunque éste también, de acuerdo con la fe, fuera creado por Dios. Así, donde pretendemos mejorar el mundo de acuerdo con la fe, de este deseo frecuentemente resulta la interferencia y la destrucción. Por lo visto, la fe en el Dios Todopoderoso no nos impide en absoluto querer manejar el mundo mejor de lo que Él mismo lo hace. Así pues, las preguntas y los problemas no llegan a ningún fin. Las experiencias especiales que tuviste se confirman en el actuar. Las experimentamos como gracia que viene y se va. Por lo tanto, tampoco hay que buscarla ni pretender comprenderla. Actúa independientemente de nuestra comprensión. Lo especial se reconoce porque nutre, pero a pesar de todo no se puede sujetar. Quien sobrevivió como tú también estaba sostenido. Inclinarse ante esa fuerza y abandonarse una vez más a ella sería el paso sanador, incluso ahora. Quien espía no se libera. Quien asiente a la culpa se encuentra cobijado. Frecuentemente no es más que una culpa infantil, imaginaria, que en el fondo, y mirándola bien, forma parte del desarrollo. Sin ella se sigue siendo un niño. También la despedida da cobijo, porque finalmente ya no se fundamenta en lo efímero, sino en algo que permanece, más allá de nuestra vida. También la herida forma parte de la vida, y también la cicatriz, que indica que la herida está curada. Aunque el lugar sigue siendo vulnerable, nos advierte de proceder con atención y con cautela. El deseo del niño, que le pedía a Dios que lo dejara morir, es retirado por el adulto, porque lo comprende como desafío y como intromisión ante Dios. Así se entrega a la vida como un regalo, de la misma manera que posteriormente, cuando sea el momento, se entregará a su muerte, también como un regalo. Según mi experiencia, los matrimonios ficticios acarrean consecuencias graves. En primer lugar, para la mujer, ya que posteriormente tiene dificultades para casarse, porque el matrimonio no puede manejarse de esta manera. ¿Cómo mira un hombre a una mujer que accedió a un matrimonio ficticio? Por otra parte, ella asume algo por otro que éste debe llevar personalmente, interfiriendo así en su destino. En un segundo lugar, las consecuencias también son nefastas para el hombre. Él transfiere a otros algo que él mismo tiene que llevar, sea lo que sea. Nadie debe escurrir las consecuencias de sus actos o de su destino a otros para que ellos lo lleven en su lugar, aunque de otra manera le espere la muerte o la tortura. De lo contrario, otros se convierten en víctimas de sus actos o de su destino. Como consecuencia inmediata, también se enfada con la mujer, porque se siente inferior y como un traidor ante ella. Ahora bien, ¿cómo puede una mujer que de hecho se siente presionada salir del apuro? Tiene que procurar ganar tiempo, por ejemplo diciendo, una cosa así me la tengo que pensar muy bien, ya que también para mí tiene consecuencias. O pasando la decisión a otros, por ejemplo diciendo, tengo que consultarlo primero con mi familia. Más tarde puede decirle que su familia está en contra y que le resulta demasiado difícil asumir un conflicto con su familia por ello. Así también ella parece atrapada en un conflicto y eso compensa su decisión. Pero probablemente la mujer será demasiado débil para resistirse. Entonces lo mejor será que le diga que se casa con él de verdad. El alma. Cuando digo que la mujer se merece la muerte, le digo algo que su alma cree, ya que de hecho se está comportando como alguien que quiere morir y ya no tiene miedo de morir. De esta manera, por muy extraño que suene, ella se sabe comprendida por mí en su alma. Hay que tener en cuenta que esta afirmación es terapéutica, es decir, se emplea para salvar a una persona de la muerte. No obstante, hay veces en las que una persona solo abandona su intención secreta
de morir cuando se le confronta con esa intención. Solo cuando sabe que se siente como si mereciera la muerte, también comprende que sus hijos estén dispuestos a morir en su lugar. Una vez comprendida la dinámica, en su alma se movilizan fuerzas que desean impedirlo. Esto a su vez es algo que le impulsa a encarar su intención de morir y a buscar una solución mejor. El actuar personal tiene prioridad ante las implicaciones sistémicas. Eso significa que el hecho de estar implicado no puede mitigar las consecuencias de una culpa personal. Independientemente de si ella se encuentra implicada sistémicamente o no, sus hijos siempre reaccionan de la misma manera. Por lo tanto, no hay que alegar ninguna implicación para disculpar al cliente. De lo contrario, todo el asunto pierde seriedad, ya que viéndose disculpado de esta forma, quizás no actúe tal como la salvación de los demás lo requiera. Por eso tampoco abordo el sistema de origen donde existe una culpa personal de este tipo. Solo cuando ésta es encarada plenamente se pueden movilizar fuerzas positivas del sistema de origen para apoyar el actuar sanador. Sabes que un fundamento de mi trabajo es el aprecio del alma y de sus caminos, y la convicción que, en lo más hondo, cada uno es capaz de encontrar su propio camino. Que este camino pase por aciertos y errores es una experiencia que cada uno ha de hacer y yo no me interpongo. Por eso también me parece sospechosa la cautela de que, ¿qué podría pasar si? Ya que implica que uno sea mejor que el otro, o que sepa mejor cómo manejar un problema. Una cautela así es lo que he percibido en ti. Pero este miedo no solamente me limitaría a mí, sino también a ti y a muchos otros, sin que el actuar que de ahí resulte sea realmente más provechoso. Donde únicamente se aplican determinados métodos sin que haya ninguna sintonía con el camino del cliente, a veces de todos modos se da una solución, porque el alma del cliente compensa lo que falta. Sin embargo, donde la persona como cliente solo quiere ir probando más y más métodos, sin atender a su propia alma, se enajena de sí misma. Quien se mantiene en el reproche espera la solución desde fuera, por lo que se desconecta de su alma. Quien renuncia al reproche, de repente se halla ante su propia culpa y ante las consecuencias de su hacer. De ahí viene la fuerza. Lo curioso en determinadas enfermedades es que no es que algo vaya mal, sino que el alma las necesita para, a través de ella, lograr algo que por otro camino sería imposible. Lo que le podría ayudar a su marido sería que mirara a su enfermedad como un mensajero que le trae un mensaje importante. Quien lo respeta y lo escucha encuentra la paz. Has vuelto a emerger y sabes lo delicado que es el equilibrio del alma. Por lo tanto hay que tratarlo con cuidado. Respecto de la visión de Cristo, mira a alguien de tu familia que murió. Tu cuerpo te dio un toque, parando tu alma para que recapacitara y se detuviera. Así, el límite con el que topamos también se convierte en bendición, y aquello que antes más bien tendía a dispersarse, al momento de parar encuentra una nueva profundidad. La distinción entre libre y por lo tanto responsable y no libre y por lo tanto no responsable es inadmisible. Aunque la culpa sea inevitable, no nos dispensa de la responsabilidad de las consecuencias. Por otra parte, aunque un destino fatal sea sufrido inocentemente, la víctima no acaba siendo mejor que los demás. Las distinciones de tipo moral tienen un valor limitado para la convivencia humana, y tenemos que hacer ver que estas distinciones son justificadas. A un nivel superior, sin embargo, no es posible mantenerlas. Así, por ejemplo, muchas veces la política moral es una política mala y la inmoral es una política buena. No obstante, el inmoral no es libre de hacer el bien mediante la política inmoral. Esto resulta independientemente de su querer y de su planificación. Si todo fuera tan fácil, nuestro querer bueno también tendría que producir el bien, pero no es así. De Stefan Zweig existe una bella leyenda.
con los ojos del eterno hermano, que describe maravillosamente el fracaso inevitable del querer bueno. Quien a estas leyes se somete, tanto en el bien como en el mal, se mantiene sereno. Las resistencias contra una visión diferente, más de fondo, de la resistencia activa y de otros temas similares, probablemente tengan que ver con que la identificación con los héroes y las víctimas le permite al individuo sentirse mejor y superior y exigente, sin sufrimiento propio, ni valentía propia, ni riesgo propio, y sin la mirada sobre las propias profundidades, el propio miedo, su propia tentación y su propio fracaso experimentado. Ninguna discusión puede llevarlo ahí, sino únicamente el destino mismo y su propia alma, que se vuelve humilde por la experiencia. Quien ha quedado atrapado ya no puede hacer nada esencial, precisamente porque este trabajo tiene que realizarse cada vez de nuevo, como avanzando a tientas. Se abre la puerta para fuerzas mayores, y en ellas confía. Respecto del abuso sexual, te propongo un ejercicio, pero bajo la condición de que no se lo cuentes a nadie, ya que quizás suscite reacciones indignadas. Pero si lo haces de forma inocente, quizás descubras algo que le hace un bien al alma. Mi propuesta es que te imagines al lado de ese hombre, mirando con él a la muchedumbre indignada. Mantente tranquila, a pesar de su indignación. Después, al cabo de un tiempo, le dices al hombre que se vaya, que ahora lo despides de tu corazón, que le vuelves la espalda y sigues tu camino, limpia y libre. Después no debes hablar nunca más de ese incidente, con nadie, ni siquiera contigo mismo. Fatales no son los hechos en sí. Fatal es lo que los justos piensan y dicen de ellos. Si realmente fueran tan justos, tendrían compasión. La solución para ti sería mirar una vez más los hechos y asentir a ellos, tal como fueron, asentir al dolor, a la curiosidad y al placer, tal como fueron, y darles un lugar ahora como experiencias humanas. También en la violación se crea un vínculo, también aquí la solución es el amor. Aparte de los juicios y condenas que suelen acompañar a una vivencia así, mira al joven que la violó y dile, ahora te quiero. La solución de las otras cuestiones quizás resulte de esta única frase. Para encontrarse realmente con los hijos abortados, lo que ayuda es encararlos con los ojos abiertos y dejar que nos miren. Quizás después de estos hijos a usted le llegue una señal o una palabra que una y que reconcilie. La vergüenza es múltiple. Por una parte está relacionada con la conciencia que nos une a un grupo. Nos avisa cuando se nos descubre al infringir uno de los mandamientos de ese grupo o al atentar contra uno de sus valores. Sin embargo, también hay otro tipo de vergüenza o pudor, a saber, el respeto ante un misterio. Este protege lo grande y justamente por eso está cerca de ello. Tomar en serio la separación de tu mujer como algo definitivo es tomar en serio tu destino, que no puedas tener hijos, con todas las consecuencias, sin cargar estas consecuencias a nadie, por ejemplo a ella. Pero si aparece una pareja que pueda y quiera vivir con ello, una relación así puede ser de plenitud. Y asiente al hecho de que contigo el linaje antiguo se termina. Eso es como un asentimiento a que todo, al cabo de un tiempo, se acaba, y quiere y tiene que acabar. Quedarte en la granja junto con tu mujer alberga conflictos y un daño permanente, ya que separados, entonces del todo. Referente a lo espiritual, quizás otra advertencia más. El asentimiento a la realidad tal como es. Eso es espiritual a un nivel sumamente profundo. En relación a tus objeciones ante mi procedimiento, quisiera decirte que serían acertadas si otro procedimiento estuviera a disposición del terapeuta, de manera que él pudiera responder de ello. Pero, ¿qué si aquí se haya guiado para ir hasta el límite último?
Algunos, espantados, retroceden ante este límite último, y se lo hacen fácil adjudicando este actuar al terapeuta, y no a la fuerza que lo obliga a lo extremo. Quien retrocede, aunque solo sea como espectador, se opone a este movimiento último y con ello también al cliente. Lo que en tu texto escribes sobre la realidad y la percepción, aquí en el fondo contradice tu actuar. De esta forma te encuentras guiado por imágenes, por ejemplo, del ángel vengador, y ya no por una realidad que se apodera de nosotros aunque nos atemorice. A veces tengo la impresión de que tus expresiones, por ejemplo, cuando hablas de tomar a los padres, acaban sustituyendo la percepción de la realidad, sobre todo cuando ésta se muestra dura e irremediable. Así se emplean para mitigar la fatalidad, por lo que más bien separan de la realidad en vez de conducir a ella. Si nos hallamos al servicio de algo, no podemos elegir para qué. Quien retrocede ante lo extremo no solo pierde su percepción, sino también su fuerza. Es posible que uno mismo no esté realmente dispuesto a ir hasta el límite. Sin embargo, establecer este reparo, como medida también para otros, significa convertir en medida el propio miedo y ya no lo grande, que lo queramos o no, nos obliga a superarlo. La última consecuencia del procedimiento fenomenológico es la renuncia a todo control y el sumergirse en un campo que sobrepasa en mucho las dimensiones del yo. Así, la pregunta por la culpa o la inocencia, o la preocupación de qué resultará de ahí, acaban pasando enteramente a un segundo plano, ya que en este nivel no existe la libre elección, a no ser la libertad de entregarse a algo desconocido. Que esto no se puede exigir de otros, también lo sé. Se puede intervenir cuando se está en sintonía con el destino del otro, y cuando este destino nos llama y nos capacita para ello. El entorno que se aquieta, cuando también tú estás quieto, significa que no diga lo que hace y que respetes a los demás en su ámbito, aunque quizá sea limitado. Sin contradicción, lo bueno no puede crecer. Gracias por tu comentario sobre mi conferencia de lograr el amor. Es cierto que en el diálogo libre con un público en muchos puntos formulo con más claridad que preparando una ponencia por escrito. A pesar de todo, por principio me limito a dar impulsos, en primer lugar resistiendo a la tentación de querer saber yo mismo con más exactitud y en segundo lugar explicárselo también a otros más exactamente. De lo contrario ya no es el alma la que busca, sino el espíritu. El padre. En lo que tu problema con tu padre se refiere, tienes que reconocer que tienes la vida a través de él y que él te crió. Con esto has cumplido su tarea contigo. Lo que viene después corresponde a tu propia responsabilidad ante la vida y ante la fuerza que te guía y te toma a tu servicio de una forma especial. Nadie puede ni debe inmiscuirse en esta responsabilidad, ni siquiera los propios padres. Lo que cuenta es que reconozcas con amor aquello que de tus padres tienes. Así, siempre puedes mantenerte en el amor. Y que al mismo tiempo te dediques a tu vida y a tu vocación especial. De esta manera pones tus límites ante él sin tener que reprocharle nada. De la misma manera que tú tienes tu propia vida y tienes que responder de ella, así también él tiene su vida de la que ha de responder. Por lo tanto, déjalo en su ámbito, con todo lo que forma parte, también la equivocación y la culpa. Y delimita tu ámbito con un círculo en el que permaneces enteramente contigo mismo, de manera que tu padre no pueda penetrar. Así, deja también fuera sus palabras, son suyas, no tuyas. Entonces tu alma permanece serena. La retirada. Te ocupaste de tu padre tal como te fue posible. Si él no pudo valorarlo siempre, también tendrá que ver con que ya estaba de retirada, dejando atrás aquello que ocurría a su alrededor.
Tus sentimientos de culpa son sentimientos infantiles. Desaparecen si interiormente te enderezas. La madre. Una madre no puede caer en desgracia. Cuando una hija actúa con esa arrogancia, la madre interiormente se planta delante de ella hasta que se estremezca. Tus hijos toman partido por su madre. No quieren tanto tu amor como tu amor para su madre. Aquí se encontraría también la solución, que no solo amaras a tus hijos, sino en ellos también a tu mujer. Confía en que los cambios en ti también tendrán un efecto positivo para tus hijos. Si te preocupas, pretendes tomar en tus manos el destino de tus hijos. De esta manera, sin embargo, interfieres en aquello que su alma por sí sola hace por ellos. Cuando respetas a tu madre y la sabes a tus espaldas, pareces un poco mayor. Usted ha tenido tanto vivencias duras como sanadoras. En el fondo, donde más cobijo encuentra, es con su alma. A sus padres les ha de permitir que se retiren, sin rencor ni más deseos hacia ellos. La tierra es más grande. La vida viene de lejos. Los padres son solo el portal por el que nos llega. Por lo tanto, si usted, en vez de mirar a los padres, mira al fondo último de la vida y la toma desde allí, tiene la plenitud, independientemente de lo que ocurriera en relación a los padres. Ponte al lado de tus hermanastros, en el lugar que te corresponde, e incluye también a los muertos. Ellos te mantienen en la tierra y con lo sencillo. Eso también beneficia a tu hijo. Los muertos están tanto presentes como separados de nosotros. Nos dejan libres cuando los recordamos con amor, mirando a pesar de todo también hacia adelante. Al mirar hacia adelante también nosotros los dejamos libres. En lo que a los hijos se refiere, estos están en buenas manos con la madre, sobre todo si ella en ellos sigue respetando y amando al marido y al padre. Así también el padre sigue estando presente de una manera amorosa. No obstante, esto no significa que la madre no confronte a los hijos con el hecho de que también ella comienza algo nuevo. De esta forma, lo pasado fomenta lo nuevo en vez de frenarlo. Quizás hayas enterrado tu fuerza vital al lado de los muertos. Allí la vuelves a encontrar si bajas con ellos. Plenamente centrado, te tiendes a su lado hasta que estés completamente tranquilo y en unión con ellos, y después esperas hasta que de ellos te llegue algo. Una vez lo hayas recibido, lo llevas a tu corazón y lentamente vuelves a la luz de los vivos. La pura verdad nos parece luminosa, pero al igual que la luna llena, oculta un lado tenebroso, nos ciega porque brilla. Así, cuanto más plenamente pretendemos asir o imponer el lado que nos muestra, tanto más inconcebible se sustrae de su lado apartado, secretamente, a cualquier concepto. A veces se considera religión cuando un corazón temeroso se construye un Dios a su semejanza, para que no lo aplaste. O la religión es una ola que nos levanta y nos arroja a una ribera lejana. Ante esta corriente no hay vuelta atrás. Los mitos nos presentan un espejismo de claridad, donde pesa la penumbra y oscuridad, donde todo está abierto para aquel que mira. Las imágenes que actúan son oscuras, las imágenes claras o los mitos. Son parte de la tiniebla del espíritu, que el héroe supera en su camino, para no perder la cabeza. Los grandes misterios no hay que guardarlos, se conservan solos. La teología intenta descifrar el misterio y lo convierte en objeto. Así a veces también procede la ciencia con la naturaleza y la psicología con el alma. El misterio desvelado se venga. La belleza siempre es un fragmento. Muchas veces lo temido pasa como bendición. La intención no sustituye la comprensión.
Al lado de lo reconocido, lo pensado parece pálido. La tragedia implica ceguera. No soplan otros vientos, ni tampoco nuevos, solo los de siempre. Muchas veces el saber consume la verdad. A veces la última palabra es el silencio. La fe que une a un grupo le impide amar a otros grupos. La libertad en la fe me libera de la fe de los otros, de la misma manera que la libertad de conciencia me libera de la conciencia de los otros. Quien es fiel a Yahvé desarrolla un celo implacable. El puro no puede estar tranquilo con el pecado. Quien quiere algo eterno quiere algo fatal. Muchos piadosos dicen, no tendrás otro Dios a mi lado. En vez de pegar golpes bajos, también es posible crecer. Lo que se subraya no resulta verosímil. Lo que nos dan mascado no nos gusta. El yo quiere, el alma tiene. Algunos celosos se parecen al escarabeo, que piensa que con sus patas traseras mueve el mundo. Los humos que se suben pronto vuelven a bajar. Llevar la cabeza en alto cansa. Lo que se gana luchando no dura. Lo que se combate no se va. El Dios que nosotros nos creamos nos miente. Para algunos la religión es una manera de hacer a la que le falta el despojo de la contemplación. Quien se integra en el todo, deja que la historia tome su curso. La contemplación es sin intenciones. Si lo sabes, también podríamos pasar en silencio el asunto. La felicidad encuentra quien se inclina. Durante un viaje, un motociclista, propietario orgulloso de una moto pesada, se paró en un parking y descubrió una manchita en el tubo de escape. Cogió un trapo y la quitó cuidadosamente. Otro que lo vio le dijo, si la cuidas bien, te bendecirá. De Prometeo se cuenta que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Los dioses se lo permitieron, pero después se vio encadenado en una roca. Lo que no sabía fue que los dioses por sí solos se lo habrían dado a los hombres. Aquello que normalmente definimos como conciencia es un sentido interno, similar a nuestro sentido del equilibrio. Con su ayuda percibimos cómo debemos comportarnos en un grupo para poder formar parte de él y qué debemos evitar para no perder esta pertenencia. Tenemos la conciencia tranquila cuando cumplimos las condiciones para la pertenencia. Tenemos mala conciencia cuando nos desviamos de las condiciones para la pertenencia. De grupo en grupo, las condiciones para el derecho a la pertenencia son diferentes. En una familia de ladrones hay que hacer algo diferente a lo que se haría para formar parte de la familia de un pastor. En ambas familias los hijos tienen la conciencia tranquila o sienten mala conciencia por comportamientos totalmente distintos. Por lo tanto, para muchos, moral significa aquello que en nuestra familia es válido, e inmoral significa aquello que no es válido en nuestra familia. Es decir, los contenidos siempre son determinados por el sistema. Lo curioso es que desde la buena conciencia nos sentimos autorizados a perjudicar a otros que son diferentes. Cuando alguien se justifica alegando su conciencia, en la mayoría de los casos quiere hacer daño a otra persona. Si soy bueno y quiero algo bueno, no necesito justificarme con mi conciencia. Eso es extraño. Por eso, lo realmente bueno es algo que se halla más allá de la conciencia. Y para hacerlo realmente bueno se necesita la valentía de ir más allá de la conciencia. Lo realmente bueno significa que sirva a muchos y que también reconozca como válidas las diferencias de otros grupos y otros sistemas o de otras religiones. Pero también existe una instancia superior. Esta actúa más allá de la conciencia que acabo de describir. Actúa cuando estamos en sintonía con algo más grande. A veces experimentamos el actuar de esta instancia en una constelación, cuando de repente todos los participantes están en paz como en concordancia con algo más grande.
o cuando uno nota que está llamado a algo a lo que no se puede sustraer. Si se resistiera a hacerlo, algo en su alma se rompería. O si hiciera algo determinado, que en un plano más superficial considera correcto, también se rompe algo en su alma. Lo que aquí actúa también es una conciencia superior. Está muy cerca del ser, de lo esencial. A veces reflexiono sobre la psicoterapia y la religión. Algunos piensan que este trabajo es religioso o espiritual. Yo, sin embargo, no estoy tan seguro. El sentimiento religioso surge en nosotros cuando topamos con un límite, o cuando nos encontramos ante un misterio inescrutable para nosotros. En ese momento nos detenemos, en vez de avanzar nos paramos. Este detenerse es lo esencial en el sentimiento y en la realización religiosos. El detenerse ante el límite y ante el misterio. Si comprobáis interiormente qué ocurre cuando os detenéis, notáis un movimiento en el alma, o en el pecho, o en el corazón. En ese momento algo se abre de par en par. Es justamente el detenerse lo que nos une con aquello que se halla más allá del límite y del saber. El detenerse une. Este tipo de sentimiento religioso o de realización religiosa es muy simple, y en esta actitud y en esta realización todos son iguales. No existen las diferencias, es una realización que cada uno lleva a cabo en solitario. Entre aquellos que se entregan a esta realización se crea una comunión muy profunda y humilde. Esta es la religión que une. En este punto, cuando nos detenemos ante el límite, nos damos cuenta también de cuánta fuerza nos exige el estar simplemente quietos, sin avanzar. Nos resulta difícil de soportar. A muchos les resulta sumamente difícil detenerse. En su lugar intentan superar el límite. Se crean imágenes, intentan averiguar algo, construyen todo un sistema de ideas sobre aquello que podría hallarse detrás. Quizás hagan también experiencias especiales y sin estar realmente en contacto con aquello que se halla más allá, los llaman una experiencia religiosa. Algunos incluso llegan a proclamar esta llamada experiencia religiosa, exigiéndoles a otros la fe de su experiencia religiosa. Es extraño. Para mí es religioso. En psicoterapia o en general en medicina, el médico terapeuta o asistente, o los familiares que acompañan el quehacer sanador, hacen la misma experiencia de un límite, de un misterio que no podemos superar. En esa situación, lo que da fuerzas tanto al que actúa, o debería actuar, como a aquel que padece, es precisamente el detenerse en una actitud sencilla y centrada. Así experimentan el mismo movimiento interior de una amplitud que se abre y de recogimiento. Uno se detiene ante ello, resulte lo que resulte después, aunque fuera la muerte. Eso sería religioso en este contexto. En cambio, cuando en vez de detenerme en el límite, donde éste se revela, empiezo a actuar, a ponerme nervioso, a intentar alguna cosa más, esto se parece de alguna manera a lo que ocurre cuando alguien, como persona religiosa y a través de la experiencia o de la realización, topa con un límite, pero no se detiene. Pasa el límite sin que en el fondo pueda o tenga el permiso de hacerlo. Así corremos el riesgo de cargarle algo a un paciente o a otra persona que sufre, porque en el límite fracasamos. Quisiera decir algo sobre la noche del espíritu. Hoy en día está de moda peregrinar a Oriente, para allí encontrar la sabiduría y la iluminación. Ciertamente es algo grande que también hay allá en Oriente. Pero aquello que aquí, en Occidente, tenemos como gran tradición espiritual, apenas se conoce ya. La gente se retira de ello. La gran mística conoce los tres caminos, el camino de la purificación, el camino de la iluminación y el camino de la unión. Pero en el fondo únicamente se trata del camino de la purificación. Emprender este camino nos exige lo último. El camino de la purificación culmina en la noche del espíritu. Este es un concepto de San Juan de la Cruz. Noche del espíritu significa renunciar al saber bajo cualquier forma. Renunciar, por ejemplo, a conocer el trasfondo
o los misterios del mundo, o saber algo de Dios. Una renuncia total, así uno se vacía. En el taoísmo, esta sería la imagen del centro vacío, allí hay una quietud absoluta. Pero lo curioso es que cuando uno se adentra en ese centro vacío y afronta la noche del espíritu, queriendo saber cada vez menos, leyendo, por ejemplo, cada vez menos, cavilando cada vez menos y manteniéndose centrado en esta actitud, de repente ocurre algo a su alrededor sin que él mismo tenga que hacer nada. Uno se detiene y manteniendo la quietud de esta manera, llega a la sintonía con algo más grande. A partir de ahí surgen las comprensiones profundas que nadie podría idearse. Nacen de esa disciplina sencilla de la noche del espíritu. Esto implica también olvidarse, estar dispuesto, por ejemplo, a olvidarse de su origen, de su propia historia. Este sería el camino. He mostrado algo de esta sencillez de no querer saber nada, o solo muy poco. Estando así centrado, se nota inmediatamente qué es esencial. Únicamente necesito escuchar muy pocos detalles e inmediatamente sé qué es esencial. Este es el resultado de ese recogimiento sencillo. A este respecto os leeré un pequeño texto de mi libro Verdictites. Sabiduría. El sabio asiente al mundo tal como es, sin miedos y sin intenciones. Está reconciliado con lo efímero y no tiende más allá de aquello que con la muerte perece. Su mirada abarca el conjunto porque está en sintonía, y sólo interviene hasta donde el cauce de la vida lo exija. Sabe distinguir, va o no va, porque está libre de intenciones. La sabiduría es el fruto de una disciplina y un ejercicio de mucho tiempo, pero quien la tiene sin esfuerzo. Siempre está en camino y alcanza la meta no porque busca, crece. En el trabajo con constelaciones se evidencia la vehemencia de las fuerzas que actúan en la familia. Muchas veces damos explicaciones simples, por ejemplo, cuando alguien se suicida porque no comprendemos la corriente que arrastra a la persona en lo más profundo. Asimismo se muestra que nos hallamos vinculados con muchos destinos de los que en parte no sabemos nada. Esta vinculación incluso va más lejos en el pasado, por lo que también participamos en el sufrimiento de la humanidad. Muchas veces existe una tendencia irresistible a unirse a este sufrimiento, y me imagino que muchísimos casos de psicosis tendrán que ver con que la persona se hunde en este gran dolor, en estos destinos profundos y polifacéticos, participando en ellos. Aquí, para mí, únicamente hay una solución posible, el subir a la superficie y volver a algo muy común, cotidiano y liviano. El individuo no soporta hundirse en este sufrimiento, es demasiado grande. Nuestro equilibrio anímico es muy frágil. No podemos soportar mirar todo esto, ya que supera mucho nuestras fuerzas. Así pues, al final, nos queda solo una realización íntima y poco ostentosa. Algo muy simple, el marido, la mujer y los hijos, el juego y el tiempo libre, la felicidad y el dolor, vengan como vengan. De esta manera conservamos la ligereza serena del alma. Y la ligereza del alma tiene la fuerza más grande. Lo más fuerte es a la vez muy liviano. Si se quiere, uno puede ejercitarse en este ir a la ligereza. Se da sobre todo en la realización normal y corriente. El secreto del procedimiento fenomenológico es el momento me sostiene. Eso es todo. No sé cómo acabará. Si sale mal, también me mantengo sereno. Y el siguiente momento mostrará lo siguiente. Este trabajo, lo que revela, tiene una dimensión religiosa o espiritual, independientemente de lo que entendamos por ello. A veces reflexiono sobre las consecuencias de este trabajo y de aquello que revela para la actitud religiosa. Nos obliga a reconocer la tierra y a reconocer que de muchas maneras formamos parte de una trama terrenal, de algo que nos obliga y nos dirige sin que lo comprendamos. Me parece que muchas religiones precisamente nos impiden mirar de frente esta realidad.
Solo cuando encaramos esta realidad tenemos la profunda humildad que nos une con aquello que actúa detrás de todo esto, creando una actitud de confianza, de que al final ocurrirá algo que tendrá sentido. Lo que sobre todo me impresiona es cuando a veces no configuro a más que una o dos personas y empieza a desarrollarse algo que apunta a unas soluciones que superan cualquier planificación humana. Y esta fuerza se sostiene en el amor. A este respecto contaré un ejemplo. En un seminario, un hombre contó que su mujer, a raíz de un accidente de tráfico, ya llevaba varios años en coma lúcido. En ese estado había dado a luz a una niña. El cliente me pidió que lo configuráramos. Le dije que eligiera representantes para la mujer, para la hija, para un compañero anterior de la mujer y para sí mismo. En la imagen la hija estaba enfrente a la mujer, el amigo anterior, algo más lejos, y él mismo algo apartado. A continuación yo no hice absolutamente nada, únicamente me senté y todo el proceso se fue desarrollando por sí solo. Primero el compañero anterior de la mujer se fue acercando lentamente a ella con profundo amor. Se puso detrás de ella y ella se dejó caer hacia atrás, con los ojos cerrados. La hija se acercó lentamente a la madre. El representante del marido, el padre de la niña, en un principio no mostraba ninguna emoción. Lo retiré un poco para que no interfiriera en la escena. La hija fue hacia la madre, la abrazó, y el compañero de la madre desde atrás las abrazó ambas. Después el representante del marido se puso detrás de la hija, abrazando a la hija y a la madre desde atrás, y el compañero anterior de la madre se fue retirando lentamente. No hay forma más bella de experimentar qué son los vínculos, qué el amor y qué crea una unión, pero todo se fue desarrollando por sí solo. Es decir, existe una fuerza terrenal, que muy profundamente actúa para lograr el reconocimiento de cada uno. Para esta fuerza cada uno tiene el mismo valor, el mismo respeto y la misma importancia. Esta es la solución hacia la que se dirige. Este es el actuar de un alma para mí. ¿Cuál es su envergadura? No lo sé. ¿Hasta dónde llega? No lo sé. Ahora bien, no puede ser nada divino, es algo terrenal. Al mismo tiempo también actúa otra fuerza terrible en ella. Las dos cosas a la vez. Una fuerza horrible que exige incluso lo más grave. A pesar de todo, me parece que si permitimos que actúe, su movimiento se dirige hacia este tipo de unión, a unir aquello que está dividido. Ahora bien, si interviniéramos, a través de ideas religiosas, tal como las conocemos de las diversas confesiones, del cristianismo, por ejemplo, o también de otras religiones, todo este proceso no podría desarrollarse tan profundamente. Aquello que en otros contextos solemos considerar religioso, aquí perturbaría lo religioso. Y después, aún, hay que tener en cuenta otro punto más, el verdadero misterio. Siempre se encuentra más allá de todo esto. No se puede imaginar de otra manera que permaneciendo siempre más allá. Por tanto, no hay que tomarlo como un movimiento religioso, sino respetándolo tal como es, se respeta algo que se halla aún más allá. Si a la luz de estas experiencias se observa qué ocurre con las personas que toman un camino religioso o espiritual, de una forma radical, por ejemplo, los monjes budistas, o muchos santos en la Iglesia Católica o muchos místicos, me parece que todos estos caminos necesitan una purificación. Lo ascético muchas veces es una negación de una realidad actual, un alejarse, un rechazo a reconocer lo normal y lo corriente. Casi siempre esta ascética va unida a un sentimiento de superioridad frente a la llamada gente común. Eso es lo que sospecho en ello. Contradice las experiencias que nos obligan a ver a todos en un mismo nivel, los buenos y los malos, los vivos y los muertos. Nos inquietamos cuando nos chocan las dicotomías de bueno y malo, hombre y mujer, justo e injusto, felicidad y desdicha, salud y enfermedad, vida y muerte. A la serenidad llegamos cuando aguantamos las dicotomías como dos partes que siempre forman un conjunto.
cuando nos fusionamos con ellas, y a través de ellas ganamos amplitud y grandeza. La serenidad así lograda al final desemboca en la devoción. Pero en el momento oportuno también nos obliga a los hechos, a actuar con fuerza concentrada. Lo oscuro, lo que me parece oscuro, muchas veces no es más que la luz inaccesible, el misterio que tanto más se nos sustrae cuanto más nos acercamos a él, intentando captarlo. En cambio, quien se detiene ante el misterio oscuro, abandonándose a su dirección sin saber, verá que en el peligro la ropa le da cobijo, le corta el camino cuando se deja engañar, y le presta su luz, aunque solo sea para unos momentos, cuando lo llama. El sacrificio, buscando una respuesta a la gracia de la dicha experimentada o a la supuesta injusticia de la desdicha, algunos pretenden obligar lo divino, que permanece oculto, a que les revele cuál es el precio de lo que recibieron. Así le ofrecen un sacrificio, por ejemplo, limitándose, ejerciéndose en la ascética, anulándose ante lo divino o entregándole algo querido, a veces incluso a la pareja o aún peor a su hijo. Pero al final, el misterio que intuimos en su profundidad insondable, pero no está a nuestra disposición, revela su grandeza justamente sustrayéndose a esta pretensión. Con los nombres que les damos a las cosas, las rodeamos, las atrapamos para nuestros fines, por así decirlo. Le restamos algo de su amenaza, pero también de su misterio y de su encanto. Así muchas veces los nombres sustituyen la realidad. Conscientemente podemos experimentar los efectos de este proceder sobre nuestra relación con las cosas cuando durante un paseo por un jardín botánico renunciamos a leer los rótulos de las denominaciones de las plantas y en su lugar nos encontramos con ellas sin nombres. Algo similar ocurre con los nombres que empleamos en el encuentro con personas, por ejemplo en psicoterapia. ¿Qué ocurre en nuestro interior y en el suyo cuando nos olvidamos de los nombres con los que nosotros los definimos o ellos nos definen a nosotros? Cuando, como para ejercer nuestro corazón, renunciamos a vernos a nosotros mismos como psicoterapeutas y a las personas que vienen a consultarnos como pacientes o clientes, sino viéndonos a todos, a nosotros y a ellos como personas que para un tiempo se atreven a embarcarse en una relación, al principio quizás con miedo, temiendo por la seguridad de los propios límites, y después cada vez más abiertos, vulnerables, juntos, expuestos y obligados ante algo más grande. ¿Cuán diferente resulta entonces nuestra percepción de nosotros mismos y de los demás? De la misma manera que en un árbol nos impacta sin que le demos ningún nombre, también a estas personas las reconocemos no solo por su presente, tal como aparecen ante nosotros. Al mismo tiempo también las percibimos en su entorno y con su historia concreta, que necesariamente contribuyeron a convertirlos en lo que son, y de forma similar también nos comprendemos a nosotros mismos como resultado de unas circunstancias concretas, que nos han convertido en las personas concretas que ahora somos. Pero de esta forma nos abandona también la seguridad de los medios que con determinados nombres relacionamos, el sostén de una teoría que únicamente tiene sentido si diversos fenómenos son denominados con el mismo nombre, y cuando el mismo método es recomendado para manejar los diversos fenómenos denominados con un mismo nombre. Eso no quiere decir que en psicoterapia podríamos pasar sin nombres y sin teorías que generalicen. Aquí se trata sobre todo de agudizar la conciencia, de ampliar la mirada y de estar dispuestos a exponernos a algo desconocido. De este tipo de nombres y palabras tenemos que distinguir aquellas que no limitan sino que amplían, ya que describen un proceso, un estado, algo que ha crecido o está creciendo. Por ejemplo, palabras como hombre, mujer, padre, madre, hijo, árbol, flor, piedra, o también tierra, mundo, sol, luna, estrellas. Si utilizamos estos nombres, sus efectos son otros que si en lugar de árbol decimos tilo, o en vez de hombre, italiano,
por no hablar de nombres como alcohólico o psicótico. Ahora bien, también usamos nombres y palabras para lo oculto que no podemos captar, donde notamos que cualquier nombre que le demos y cualquier palabra que pretenda captarlo siempre será insuficiente. Esto se aplica, por ejemplo, a la palabra alma. Observamos que los seres vivos se encuentran vinculados y controlados por una fuerza que los supera. Es una fuerza sabia, pero no se limita a este ser viviente en concreto. Controla su crecimiento, su fertilidad, su decadencia y su muerte, y difícilmente nos podemos imaginar que se acabe junto con el ser viviente. Más bien parece como si tan solo se retirara y perdurara en algo que va más allá de este ser viviente. Dando un nombre a esta fuerza, sin embargo, a veces nos sustraemos a ella, en vez de abandonarnos a ellas, teniendo en cuenta su movimiento sutil y procurando seguirlo atentamente. Le damos un nombre como si pudiéramos alcanzarla y disponer de ella, y así nos enajenamos de ella en vez de abrirnos a ella en lo más íntimo. El Tao Te Ching dice el Tao, que en chino probablemente se refiere a lo mismo, que nosotros denominamos como alma y sobre todo como gran alma, que cuando se intenta nombrarlo ya no nos referimos al Tao duradero y constante, que sin nombre precede a todo, y que el intento de nombrarlo al mismo tiempo nos priva de su obrar sanador. Más atrevido y pretencioso todavía debe parecer nuestro intento de captar, mediante un nombre, lo absolutamente incomprensible que intuimos detrás de todo lo que actúa, también más allá del alma y del Tao, pretendiendo apoderarnos de ello, comprenderlo e incluso disponer de ello, por ejemplo, mediante el nombre de Dios. Cuán diferentes son los efectos en nuestra alma cuando renunciamos a cualquier denominación o comprensión. Nos conformamos con el no saber y a pesar de todo nos entregamos a su actuar vislumbrado, sin pretensión, sin miedo, serenos y humildes, sea cual sea la suerte o quizás la misión. De esta actitud ganamos una fuerza extraña que ante todo lo dado nos permite ser más delicados, abiertos, audaces y potentes en nuestro actuar. Deberíamos nombrar esta actitud. Sin nombre actúa más silenciosa y profundamente. ¿Cómo trata la psicoterapia a descendientes de perpetradores y víctimas del nacionalsocialismo? Mi primera pregunta es esta. Si en su trabajo, al tratar con supervivientes o con hijos de nietos de perpetradores nazis, no solo trabajan con la primera generación, sino sobre todo con la segunda, es decir, con los hijos y nietos. Señor Bergelinger, una de sus publicaciones lleva el título de Sobrevivir a la supervivencia, y me pregunto, ¿por qué para los nietos sigue siendo tan difícil? Es difícil para los supervivientes mismos. Los supervivientes se sienten culpables porque ellos viven donde los otros murieron. Por eso muchas veces apartan a las víctimas y ya no quieren mirar a los muertos. Por eso muchas veces en su lugar lo hacen más bien los hijos, los nietos y bisnietos. La mirada a los muertos es muy dolorosa para todos. Por eso se reprime tantas veces. ¿Y cómo pueden unos nietos, por ejemplo, mirar a su abuelo muerto cuando no saben absolutamente nada de él? ¿Miran una imagen o se habla aquí en un sentido figurado? Existe algo así como un alma familiar, lo cual significa que en una familia los miembros se comportan en sus relaciones como si hubiera una instancia superior común que los controlara, una conciencia familiar o un alma familiar. Dada la participación en el alma familiar, todos saben de todos. Ese alma familiar vela porque cada miembro de la familia sea reconocido y respetado. Ahora bien, cuando ya no se mira a un muerto, sobre todo si éste perdió su vida de forma tan trágica como en la época nazi, cuando ya no se lo recuerda en este buen sentido, cuando no es venerado, el sistema lo vive como un trastorno e intenta arreglarlo. El intento consiste en que algunos descendientes, sin saber por qué, imitan a esos muertos y su suerte. Así, por ejemplo, ellos mismos se encuentran en peligro de suicidarse. ¿Cómo sucede esto de que
Cuando se eligen los representantes, todos ellos sienten como las personas reales. No lo sé. No obstante, muchas personas que configuran a su familia se asombran viendo cuán exactamente los representantes adoptan los sentimientos, la manera de hablar, a veces incluso las posturas de las personas reales sin que las conozcan. Por lo tanto, debe haber algo así como un campo de fuerza con el que estos representantes conectan, en el que de repente participan. En ese campo de fuerza hay una comunio, un saber compartido y una participación en un todo mayor. No obstante, esto también es posible en una sesión individual. Lo que usted acaba de describir es muy familiar. Yo le pido a veces a un cliente que cierre los ojos y que se imagine a la familia o a los diversos miembros de su familia. Así establece un contacto similar con otras personas, también con los muertos, como a través de una constelación familiar. Por eso también respeto los otros métodos. El trabajo con constelaciones familiares es uno entre muchos métodos terapéuticos. Los perpetradores solo encuentran paz si se ponen al lado de los muertos, es decir, cuando ellos mismos están dispuestos a morir y a yacer al lado de los muertos. Eso no significa que se tengan que suicidar o que hubiera que decapitarlos ahora, sino que se trata de una actitud interior. Ahora me pongo al lado de los muertos, ya que por el asesinato la persona pierde el derecho a la pertenencia con su familia de origen, quedando vinculado inevitablemente con el destino de las víctimas. Mi imagen del alma es grande, es que es grande, y que nosotros no tenemos ningún alma, sino que estamos en un alma, que participamos en ella. Esta gran alma abarca tanto el ámbito de los vivos como también el de los muertos. Rilke, en sus elegías de Duino y en los sonetos a Orfeo, contempla el alma de una forma similar. En el ámbito de esta alma se arregla algo en cuanto los muertos son honrados, se arregla no solo para los vivos, sino también para los muertos. En las constelaciones condescendientes de víctimas y de perpetradores, se puede ver que los muertos que no son honrados se sienten desconectados, pesados y oprimidos. En cuanto alguien se pone delante de ellos y los mira y los respeta, estas sensaciones se mitigan. De alguna forma cobran vida y su estado de muerte ya no se experimenta tan sombrío ni tan desconectado como antes. Una constelación así tiene una función sanadora, también para el ámbito de los muertos. En el trabajo con constelaciones se nota que los muertos, los representantes de los muertos, una vez reciben su honor se retiran. Su intención no es en absoluto la de intervenir en la vida de manera que los vivos tengan que sentirse abrumados. Una vez que se les mire y se les permite mirarnos, inclinándonos ante ellos, interiormente conmovidos, los muertos dejan que los vivos sean libres, y se ponen detrás de ellos como una fuerza sanadora y alentadora. Y el hijo dice: si yo me muero, tú te puedes quedar. Eso es mágico. La idea de que yo pueda intervenir en lugar de otro y redimirlo, llevando su culpa o asumiendo la expiación en su lugar. Eso es un pensamiento mágico. Es el fundamento del pensamiento cristiano. Y es mágico. Cuando se desmenuza y se transfiere a la psicología, por ejemplo, Jesús es el nivel religioso, diría yo. Transferirlo a la psicología es un salto muy grande. En el nivel de la religión hay una persona que se sacrifica por toda la culpa del mundo. Por eso hay una iglesia mundial y la admiramos y rezamos y nos sentimos redimidos. Pero en el nivel de la psicología no funciona tan bien, o conduce a la neurosis y a un profundo sufrimiento. Hay que dejarlo en el nivel de la observación, de lo contrario pasamos a dimensiones que en mi opinión no nos corresponden. No obstante, con mucha frecuencia podemos observar justamente en los hijos de perpetradores que pretenden asumir la culpa y las consecuencias de esta culpa en lugar de sus padres. Lo curioso es que así el perpetrador mismo no puede ver la culpa.
se da una transferencia intrafamiliar. Recordemos lo que dijo Freud, que el inconsciente no conoce ningún tiempo. Así pues, alguien pretende posteriormente salvar a otro de su muerte o de su culpa, aunque ya esté muerto. En el inconsciente esto no es ninguna contradicción. Y hay que tener en cuenta que la persona no lo hace conscientemente, lo hace bajo la presión de una instancia familiar que busca una compensación. Cuando uno no expía, otro ocupa su lugar sin darse cuenta. Por eso las ayudas, como constelaciones familiares u otros métodos, son buenos para que esto pueda salir a la luz y resolverse. Quisiera aportar un ejemplo de una culpa asumida en lugar de otra persona. En un grupo había una mujer con fuertes ataques de pánico. Apenas podía respirar. Sus abuelos fueron nazis prominentes en Austria. Así introdujimos en la constelación a 2 representantes para los abuelos y de repente la abuela tenía todos los síntomas que la nieta manifestaba. Estaba clarísimo que la nieta lo había asumido en lugar de la abuela. A continuación pudo dejar los síntomas con la abuela, respetó a la abuela dejando la culpa con ella y después quedó libre. Pero aún hace falta algo más. Solo cuando ella también mira a las víctimas y las honra, su libertad será completa. Cuando en una constelación me encuentro en el campo de fuerza de la familia, escucho o siento lo que el alma del otro dice en lo más profundo. Es decir, escucho su alma y luego le digo las palabras que escucho. Le llegan y lo conmueven inmediatamente si son acertadas. Cuando uno toma una fórmula que se idea, al alma no le llega. Por eso, estas palabras sanadoras son siempre diferentes y siempre nuevas en cada constelación, aunque algunas también se repitan. Hay frases fundamentales como por ejemplo, te doy la honra, pero otras palabras y frases tienen que ser percibidas interiormente antes de pronunciarlas. Si no he percibido nada, prefiero no decir nada. Cuando un hijo que nació muerto fue olvidado, en una constelación se puede ver que todos los miembros de la familia miran en la misma dirección. Eso indica que delante de ellos falta alguien. Si ahora, mediante un representante, coloco delante de la familia a ese hijo que nació muerto, o que murió pronto, esta familia de repente se siente muy aliviada y completada. Eso muestra que los miembros muertos forman parte de la familia de la misma manera que los vivos. Cuando todos miran en una misma dirección, tenemos que descubrir quién falta. Detrás de todo esto actúa una imagen que se ha ido formando para mí a lo largo del tiempo. La imagen de que la familia tiene un alma común y que esta alma une tanto a los vivos como a los muertos, es decir, que esta alma también alcanza el reino de los muertos y que los muertos están vinculados con los vivos y los vivos con los muertos. Este tipo de vínculo muchas veces es decisivo para la salud o la enfermedad de una persona. Se puede decir que sin tener en cuenta también a los miembros muertos de la familia, determinados problemas psíquicos de una persona son imposibles de resolver. Claro, por ejemplo, un miembro olvidado o que murió pronto, o que perdió la vida trágicamente y a quien no se le quiere recordar, en la familia buscará un representante. O la gran alma, el alma familiar, busca un representante para él. En consecuencia, en una de las generaciones posteriores, muchas veces alguien que personalmente no tiene nada que ver con lo ocurrido, tiene que representar en su forma de vivir a esa persona que murió pronto o fue olvidada o excluida. Esto sería lo que yo defino como implicaciones sistémicas. Se puede llegar a una solución con la ayuda de esta persona excluida, solución que libera y redime de las implicaciones a la persona implicada. En la mística cristiana, y en general en la religiosidad cristiana, existe el gran concepto de la perfección. Así, por ejemplo, la aspiración a la perfección desempeña un papel muy importante en la vida de las órdenes y comunidades religiosas.
Ahora bien, a través de mi trabajo he podido comprobar que una persona experimenta la sensación de perfección o de plenitud cuando todos los que en el más amplio sentido de la palabra pertenecen a su familia. También los muertos, también los malos, los excluidos, los olvidados. En su corazón y en su alma reciben un lugar. De repente se siente completo. Esto refleja lo que ocurre en la constelación. Los miembros de la familia solo se sienten a gusto cuando todas estas personas excluidas también están representadas, cuando son reconocidas y reintegradas. Hay una imagen de Dios que nosotros nos formamos como de alguien que está por nosotros, por encima, que se preocupa y, por así decirlo, centra todo su interés en nosotros y que no puede resistir la realidad. Es decir, ahora más bien procuramos mirar primero la realidad, tal como transcurre, también con sus aspectos terribles, y abandonarnos a este poder también en sus aspectos terribles. Así, y eso es lo sorprendente, en las almas nace una profunda paz. De repente se alcanza un nivel totalmente distinto de hágase tu voluntad, un nivel muchísimo más profundo. Moviéndonos en este nivel, lo terrible pierde mucho de sus aspectos, porque en lo hondo empieza a extenderse algo, una paz y una fuerza, que no pueden lograrse de ninguna otra manera. En un momento de la historia, Jesús, en la hora de la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos cristianos frecuentemente han interpretado que Jesús simplemente cita una oración del Antiguo Testamento. Usted lo comprende de otra manera, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Los teólogos tienen razón cuando dicen que se trata de la primera frase de un salmo. Puede interpretarse así, y desde este punto de vista la historia cristiana se entiende de una forma que sugiere la salvación en el sentido cristiano. Lo otro que yo veo en ello es, si esta frase se toma en serio, Dios es grandísimo, y así incluso Jesús en su grandeza es pequeño. Dios no le da su honor a nadie, ni siquiera a Jesús. En este último despojamiento y abandono se trasluce Dios, y el hombre, en su dependencia de Dios, se vuelve grande, si lo reconoce. Para mí, esto es mucho más grande que todo lo demás que se pueda decir al respecto. En el trabajo con constelaciones se evidencia, con los muertos, que los vivos pueden hacer algo por los muertos, y que deberían hacerlo. Asimismo, también los muertos pueden hacer algo por los vivos. ¿Podría explicarnos esto? En las constelaciones, sobre todo cuando se configuran con víctimas del Holocausto, se muestra claramente que estos muertos se sienten sordos y en el fondo mal. Cuando por fin los vivos los miran y los honran, y a la vez permiten que los muertos los miren a ellos, esta sensación de estar muertos cobra otra cualidad. De repente se sienten más unidos y presentes, se encuentran mejor, y también los vivos se encuentran mejor. La causa de que los vivos teman mirar a los muertos de esta manera reside en que ellos mismos no encaran lo terrible que actúa en el trasfondo, que no confrontan el poder terrible que se halla detrás. Por lo tanto, es un acto religioso si me atrevo a mirar a los ojos a un muerto que pereció de esta forma, y si me expongo a su mirada, descubriendo de repente que él es grande y ha alcanzado su plenitud, y que yo aún estoy inacabado. Así, dándole la honra, experimento que este muerto se dirige a mí con amor, y que de él recibo una bendición que me mantiene con vida y que enriquece mi vida. En este sentido, el muerto influye sobre los vivos, pero antes también el vivo influye sobre los muertos. En las constelaciones se desarrolla algo, sobre todo cuando el terapeuta no interviene, por ejemplo, que los representantes de repente se sienten fulminados por un poder. Así uno cae al suelo, casi desmayado, y si se entrega el movimiento completo y cuando también la persona a la que todo esto se refiere se entrega el movimiento completo, se da una reconciliación. Es decir, esta fuerza terrible actúa hacia una reconciliación, hacia un amor muy profundo, y casi cada uno se siente profundamente conmovido y enriquecido,
también en un sentido religioso. Y todo esto ocurre por sí solo, sin que nadie influya desde afuera. Aquí se muestra que la fuerza que actúa detrás tiene varios aspectos, y cuando uno lo presencia se siente conmovido a un nivel religioso. Se trata de una percepción especial, que suelo definir como comprensión en la renuncia. Uno no puede idearse nada de esto, sino que conteniéndose al máximo como terapeuta, por ejemplo, sin saber cómo seguirá y manteniéndose plenamente centrado, de repente surge una comprensión y a veces también surge una palabra de estas, una frase de estas. Cuando esa frase se pronuncia, actúa. Es algo totalmente distinto que si yo me ideo algo y lo digo, lo cual no produce ninguna respuesta ni ningún efecto. Suelo definir este tipo de percepción como fenomenológica. Significa que estoy centrado en el asunto sin ninguna intención determinada y sobre todo sin ningún miedo, sin el miedo ante lo que salga a la luz y sin el miedo ante lo que otros puedan decir. Por tanto, se exige un desprendimiento íntimo antes de alcanzar esta percepción. Después tiene este impacto. Mirándolo bien, esta forma de actuar es religiosa, ya que lo humano, el querer y el ego, el yo, pasan a un segundo plano. Este trabajo se basa sobre la experiencia y la percepción inmediatas, sin ningún tipo de condiciones previas. Es decir, a través de este trabajo, la persona también recibe una educación religiosa, hace experiencias religiosas, en un sentido muy abierto, sin que yo pretenda definirlas más explícitamente. Obtiene unas experiencias de una unión con otras fuerzas más profundas, con un alma más grande que supera todo aquello que él ha pensado antes. Por lo tanto, no se piden condiciones previas. Este trabajo muchas veces ofrece un impulso para enfrentarse de nuevo a los contenidos establecidos de la fe y quizás profundizarlos. En el camino de la epistemología fenomenológica, la persona se expone a la gran variedad de fenómenos ante un determinado horizonte, sin seleccionarlos ni valorarlos. Así pues, este camino del entendimiento requiere que la persona se vacíe, tanto en relación con las ideas que hasta ese momento albergaba, como también en relación con los movimientos interiores, sea a nivel emocional, voluntario o de juicios. Aquí la atención está a la vez orientada y no orientada, centrada y vacía. La actitud fenomenológica requiere una disposición atenta para actuar, pero sin pasar a la realización. Gracias a esta atención, nuestra capacidad y nuestra disposición para la percepción se potencian extraordinariamente. Quien logra sostener esta atención al cabo de un tiempo experimenta como lo mucho que con su horizonte abarca se va formando alrededor de un centro y de repente descubre un contexto, quizás un orden, una verdad, o el paso que le lleva más allá. Esta comprensión viene de fuera, por así decirlo, se experimenta como un regalo y por regla general es limitada. La primera premisa para la comprensión lograda de esta forma es una actitud desinteresada. Quien guarda intenciones aborda la realidad con contenidos propios, pretendiendo quizás cambiarla de acuerdo con una imagen preconcebida o influir y convencer a otros según esta imagen. Pero se actúa como si frente a la realidad se hallara en una posición superior, como si ella fuera el objeto para su sujeto y no al revés, él el objeto de la realidad. Aquí se evidencia la renuncia que nos exige el desistir de nuestras intenciones, incluso de nuestras buenas intenciones. Aparte de que también la sensatez exige esta renuncia, ya que como muestra la experiencia, aquello que obramos con buenas intenciones, e incluso con la mejor de las intenciones, frecuentemente sale mal. La intención no sustituye a la comprensión. La segunda premisa es una actitud libre de temor. El que siente miedo de lo que la realidad saca a la luz se pone anteojeras. Y el que siente miedo ante lo que otras personas pensarán y harán, si él comunica lo que percibe, se está cerrando ante cualquier comprensión ulterior.
¿Y quién, como terapeuta, tiene miedo de encarar la realidad de un cliente, por ejemplo, la realidad de que solo le queda poco tiempo, acaba infundiendo miedo al otro, porque éste ve que el terapeuta no está a la altura de esa realidad? Una actitud libre de intenciones y de temor permite la concordancia con la realidad tal como es, también con su lado temible, arrollador y terrible. Por tanto, el terapeuta está en concordancia con la felicidad y la desdicha, con la inocencia y la culpa, con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte. Pero justamente en esta concordancia gana la comprensión y la fuerza de enfrentarse también a la fatalidad, y en concordancia con esta realidad a veces puede darle un giro. El hecho de que el alma, tanto en las religiones como en psicoterapia, sea considerada algo personal me parece un mito, ya que mirando sin prejuicios el actuar del alma, se ve que no somos nosotros los que tenemos y poseemos un alma, sino que el alma nos tiene y nos posee a nosotros, que el alma no está a nuestro servicio, sino que ella nos toma a su servicio. En su libro, Tao Te Ching habla sobre los efectos del retenerse y del retirarse a un centro vacío. Quien se retira al centro vacío está libre de intenciones y de miedos. Como por sí solo, la gran variedad a su alrededor comienza a ordenarse sin que él mismo se mueva. Esta es la actitud que el terapeuta puede adoptar ante los destinos difíciles y ante la enfermedad grave, retirarse al centro vacío. En ese momento no necesita cerrar los ojos, ya que el centro vacío no se encuentra aislado, está en unión. Así pues, el terapeuta se expone al mismo tiempo a la enfermedad y al destino, con su mayor superficie, por así decirlo, y sin temor. Esto es especialmente importante, ya que quien siente miedo, pensando en todo lo que podría pasar, ya ha perdido su fuerza y su actitud alerta. En el centro vacío la persona se halla unida con fuerzas que sobrepasan en mucho al yo y sus planes. Entregándose a él, de repente surgen imágenes y frases de solución e indicaciones para el actuar concreto. A estas indicaciones se las sigue. Naturalmente también es posible el error, pero éste se regula a través del eco que le sigue. Así pues, el terapeuta no necesita ser perfecto en esta actitud, no se arroga nada, solo permanece en silencio en este centro, y es así como este tipo de terapia se logra. Esta actitud sin intenciones, que asiente a la persona enferma tal como es, que asiente a su enfermedad tal como es, que asiente al propio destino tal como es. A esta actitud la llamo humildad. Ella resulta de la sintonía entre alma y yo, y es la realización religiosa en sí. Alguien contó de un paciente que en la psicosis tenía experiencias divinas, y la terapeuta no sabía cómo manejarlo. Este sería un ejemplo para ilustrar la interacción entre psicoterapia y conocimiento religioso. Como terapeuta, mi primera intervención sería averiguar dónde en la familia hubo dos actitudes religiosas opuestas. A continuación, elegiría representantes para aquellas dos personas que defendían las actitudes opuestas y los pondría el uno al lado del otro. Después les pediría al paciente que abrazara a ambos y que se imaginara que lo opuesto confluye en su interior formando una unidad. Finalmente se daría la vuelta y cada uno de los representantes le pondría una mano en el hombro. De esta forma se resolvería quizás la división. Esta sería la medida psicoterapéutica. Sin embargo, para manejarlo bien, también habría que saber algo de las grandes tradiciones religiosas y de las comprensiones que se lograron en la espiritualidad occidental. Algo similar también se aplica a la mística islámica. En primer lugar, el místico debe saber que toda experiencia religiosa es provisional. Uno de los principios de la mística dice: deja atrás inmediatamente toda experiencia de este tipo y ábrete
inmediatamente para lo desconocido. Así me libro de la tentación de tomar en serio una experiencia así. Del conocimiento de esta tradición occidental, el terapeuta saca la fuerza de mantenerse distante de tales experiencias, tranquilamente, y de facilitarle algo a la otra persona que le ayude a desprenderse de ellas. Esta mañana en una ponencia, alguien se refirió a la conciencia como nivel intermedio entre lo humano y lo divino. Desde hace mucho tiempo vengo observando detenidamente las maneras en que la conciencia actúa. Así he podido comprobar que la mayor parte de aquello que comúnmente se define como conciencia, en el fondo no es más que una presión que el sistema al que pertenecemos ejerce para conseguir nuestra adaptación. Es decir, en el fondo, la conciencia sirve al vínculo con el sistema del que provenimos. Esta presión es tan fuerte que toda desviación de los valores de este sistema se vive como una culpa. Esta conciencia no tiene ninguna dimensión religiosa. Quien aquí sigue a su conciencia se halla determinado por fuerzas ajenas, es decir, determinado por el sistema al que pertenece. A través de la vinculación con el grupo, en el alma existe tal confusión de sentimientos y de conceptos, que la purificación, tal como la mística la exige, tiene que ir aún más lejos, ya que en la mística esta purificación se concebía como un proceso intrapsíquico, y también en psicoterapia, en gran parte se concibe a un nivel intrapsíquico. Esta purificación se logra cuando una persona, a través de la reconciliación, se desprende interiormente de los vínculos con la familia. Una vez logrado este paso, se llega a un punto en el que se experimenta: estoy al servicio de algo, muy personalmente, o tengo una vocación. En ese punto, de repente y de lo más profundo, surgen determinadas comprensiones que espantan a la persona. En ese punto, uno se ve impulsado a hacer algo que a otros quizás les parezca extraño, pero que uno experimenta como un cumplir con un cometido que uno mismo no comprende. Este sería pues el punto más próximo a la llamada experiencia religiosa. De momento lo diré así, ya que estoy convencido de que también frente a esta experiencia hay que guardar la máxima discreción y cuidarse de llamarla religiosa. Es decir, aún hay que intercalar otro espacio más entre aquello que experimento y el misterio que quizás esté actuando detrás. Solo en esa máxima contención, que también es un desprendimiento de mis propios sentimientos y experiencia, actúa una fuerza extraña. Únicamente esto sería la concordancia. Esta concordancia está muy cerca de la tierra. Eso es lo extraño en ello. A este respecto aportaré un ejemplo. Hace poco tuve un participante en uno de mis grupos que de joven sufrió un accidente de moto, que él mismo causó. Él fue gravemente herido. Su acompañante se rompió ambos brazos. En ese accidente el hombre tuvo la experiencia de estar desligado de su cuerpo y de poder observar todo lo que le pasaba como si estuviera flotando encima de sí mismo, y lo consideraba una experiencia religiosa. Sin embargo, se había separado de su familia a la ligera. Le dije: te negaste a volver a la tierra. Las consecuencias para tu familia son fatales. Te quedas totalmente desconectado. Para él, la realización religiosa hubiera sido volver a la realización normal y corriente conscientemente. Por eso, cuando alguien habla de una experiencia religiosa, lo veo con un cierto escepticismo. En cualquier sistema humano existe una profunda necesidad de compensación en el seno del sistema. Esta necesidad frecuentemente sobrepasa los límites dados. La necesidad de compensación está al servicio de la relación. Así, por ejemplo, cuando en la familia el hombre le hace un bien a su mujer, ella acaba sintiéndose presionada a compensar lo recibido. Así, también le hace algún bien y dado que lo ama, le da un poco más de lo que él le dio. Ahora es el hombre quien nuevamente se siente presionado y le da algo más. Y así, la unión entre la necesidad de compensación y el amor lleva a un intercambio cada vez más intenso. Sobre este fundamento se basa la felicidad en una relación,
y de ahí la importancia de la necesidad de compensación. Sin embargo, es significante únicamente dentro de unos límites muy determinados. Así, por ejemplo, donde una persona se salva de la muerte, por regla general siente la necesidad de compensar este hecho, es decir, la persona empieza a pagar por la salvación, por ejemplo, con otra enfermedad. A veces incluso lo paga suicidándose. De esta forma tratamos el destino como si fuera una persona cuya clemencia pudiéramos ganar pagando. Muchos también proceden así con Dios. Hay religiones enteras basadas en esta idea de que algo tiene que ser compensado. Solo cuando se compensa, todo acaba bien. ¿Qué imagen de Dios se halla detrás de la idea de tener que pagar para que Dios haga algo? Es un absurdo. Algo similar ocurre en la compensación a través de las generaciones. Cuando, por ejemplo, los padres cometieron un crimen, los hijos empiezan a pagarlo, aunque en realidad no se trata de su propia culpa. O también aparecen otros exigiendo que los hijos empiecen a pagar la culpa de los padres, como si pudieran hacerlo. Aquí hay que poner límites y la compensación tiene que terminar al cabo de un tiempo. Muchas guerras surgen por la pretensión de compensar algo posteriormente, alguna injusticia que ocurrió en un pasado, y así se da una nueva injusticia y la cadena sigue. La paz se establece cuando lo pasado puede ser pasado. Este es también un punto importante aquí. Sacamos algo pasado para luego despedirlo. Después ya no se debe volver sobre ello. Algunos, con la solución ya en manos, vuelven la mirada hacia el problema. De esta forma fácilmente se pierde la solución. La buena solución es que la persona tome el destino bueno como un regalo inmerecido. De esta forma también se siente presionado, pero esta presión, en vez de impulsarlo a la compensación negativa, le da fuerzas para hacer algo bueno y bello. Así, lo bueno se convierte en agradecimiento para él. ¿Cuáles son los caminos de la mística en la vida cotidiana? 1. El camino de la purificación. Exige la despedida de los padres, de las ilusiones y de las implicaciones en los destinos de las familias. La despedida de los sentimientos secundarios y ajenos, y del reproche, el asumir las propias posibilidades, los propios límites, la propia responsabilidad y la propia culpa. El asentimiento al mundo tal como es y tanto la disposición de tomar como la de dar. 2. El camino de la iluminación. Exige el actuar normal y corriente en la profesión, en la pareja, en la paternidad, y exige encontrar el propio camino y seguirlo. 3. El camino de la unión. Se logra en la confianza en la percepción como regalo, en el saber como regalo, en la felicidad como regalo, en la valentía como regalo, en la fuerza como regalo y en el éxito como regalo. La religión natural. Dado que todo hombre y toda mujer se adhieren a su religión de manera casi idéntica, manteniéndose leales con ella y participando en sus ritos y fiestas, la adhesión y la convicción religiosas no pueden fundamentarse en una religión concreta, sino en una experiencia común a todas las personas antepuesta y anterior a cualquier religión particular. Que la religión y el ejercicio religioso requieren una purificación siempre ha sido un hecho conocido en la espiritualidad y en la mística cristianas. Lo mismo se demuestra también en psicología, por ejemplo, que la imagen interior de un Dios que atemoriza muchas veces es la imagen interiorizada del padre o de la madre, o que la voz de la conciencia, como voz interiorizada del padre y de la madre, también se transfiere a Dios. Tampoco se puede pasar por alto el hecho de que en el cristianismo los buscadores de Dios muchas veces no tienen padre, o que no experimentaron a su padre como padre, por lo que la búsqueda de Dios corresponde a la búsqueda del niño que anhela encontrar a su padre. En las personas que se sienten seguras de su padre, también la búsqueda de Dios se calma. La Madre Iglesia controla el acceso al Padre. En la Iglesia protestante la Biblia ocupa esta posición de la Madre celosa. Conversión y apostasía. Toda religión, desde el punto de vista de su fundador, es una apostasía de lo existente,
de su familia y de su cultura, aunque a veces parezca como una vuelta a los orígenes. Toda conversión a una religión, para el converso, significa una apostasía de su familia y de su cultura, quizás incluso de su pueblo. Por lo tanto, esta conversión se vive también como una culpa. En algunos movimientos de resurrección, la conversión significa justamente lo contrario. Es la sumisión a la familia, al clan, a la iglesia, renunciando a cualquier pensar, sentir y querer propio. De ahí la diferencia en los efectos. La conversión como apostasía significa coraje para lo nuevo. Da miedo, obliga a avanzar solo, se orienta hacia adelante y es progresiva. La conversión como sumisión hace feliz, une, se vive como inocencia, se orienta hacia atrás y es regresiva. La perfección es un concepto importante. En la espiritualidad la perfección es un concepto importante. En los conventos el afán de perfección es el ideal sublime. De forma secularizada, el afán de perfección también se conoce en psicoterapia, en el afán de analizarse hasta el final. Una vez analizado hasta el final, uno es perfecto, así se piensa. El afán de autorrealización también es un afán de perfección. Ahora bien, yo he descubierto algo sobre la verdadera perfección. Comienza con que la persona se ame a sí misma tal como es. Muchos se encuentran divididos en su interior. No están satisfechos con ellos mismos. Si uno trata de averiguar los motivos, se puede ver que estas personas han desterrado de su corazón a uno de sus padres o incluso ambos. De esta manera cortan el acceso a la fuente de su vida. Cuando alguien se encuentra desconectado de uno de sus padres, tan solo cuenta con la mitad de su fuerza vital. Y cuando uno cuenta tan solo con la mitad de su fuerza vital, se vuelve depresivo. La depresión es un sentimiento de vacío, no de tristeza o de dolor. Una sensación de vacío indica la falta de uno de los padres. Así el corazón solo se llena a medias. La persona puede amarse tal como es cuando respeta y ama a ambos padres. Y donde así se logra, se vive como una gracia. No puedo proponérmelo como si pudiera manejarlo. Si se logra, se vive como un regalo. Así, el sentimiento básico se convierte en plenitud y en serenidad, y la depresión se acaba. Bien, este sería el primer nivel de la perfección. El segundo nivel de la auténtica perfección se alcanza cuando todos los que forman parte de mi sistema tienen un lugar en mi corazón. Entre ellos cuentan los abuelos, los tíos, todos los que hicieron sitio para mí, los expulsados, todos los que tuvieron una suerte fatal, los despreciados, y todos los demás que pertenecen al sistema. Aunque solo uno de ellos quede excluido, me sentiré incompleto. Cuando todos ellos están en mi corazón, me siento completo y perfecto. Esta auténtica perfección tiene unos efectos maravillosos. En cuanto la alcanzo, me siento tanto pleno como también libre. La envergadura de este proceso se hace patente en una carta de un joven cliente que me llegó hace poco. Dice así: soy un hombre. Apreciado señor Hellinger, en Holanda, en septiembre del año pasado, usted me llamó al escenario después de hacerle una pregunta en relación al comportamiento violento de mi padre. Usted hizo una constelación familiar conmigo, en la que en un lado se encontraban mis padres y en el otro el cristianismo y el judaísmo. La constelación terminó con mi reconciliación con mi padre. En Estados Unidos, a lo largo de 2 talleres en marzo de este año, en varias constelaciones representé a personas que necesitaban reconciliarse con sus padres. De esta manera también yo pude llevar a término definitivamente el movimiento hacia mi padre. Durante una pausa, le hice una pregunta y como respuesta usted me sugirió 2 ejercicios. El primero, que mi imaginación fuera al reino de los muertos y allí buscara a los asesinos, me pusiera a su lado y les dijera: soy uno de vosotros. El segundo, que ya no viera a mi muerte delante de mí,
sino a mis espaldas, y que cada día recibiera una bendición especial. Después me dijo: pero no haga estos ejercicios, no haga nada en este sentido. Su alma sabe cómo tratarlo en el momento oportuno. Todo esto fue totalmente inesperado para mí, pero seguí sus indicaciones. Solté todo pensamiento en estos ejercicios, fueron penetrando en mi interior y yo confié en mi alma, en que ella ya se ocuparía de lo que correspondiera en cada momento. Después, en mayo de este año, en sueños, tuve una vivencia impresionante. Sé que fue un sueño, pero los efectos fueron absolutamente extraordinarios. Incluso días más tarde me movía como en un espacio totalmente distinto. En ese sueño pertenezco a un grupo que ha matado a varias personas. Formo parte de este grupo y también he matado. Así me encuentro ante un tribunal y me toca defenderme. He decidido defenderme personalmente y renunciar a cualquier defensor, aunque eso sea muy poco común. Pronuncio un discurso breve y sencillo. Me declaro culpable y asumo la responsabilidad de mis actos. Al juez y a las personas presentes les digo que mi única defensa consiste en confesar que soy un hombre. Les digo que sé que cualquier persona es capaz de los actos más atroces y que depende de las circunstancias si una persona acaba siendo un hombre honesto o un monstruo. Si bien soy un asesino, al mismo tiempo también soy un hombre como todos los demás. Al decirlo me siento tranquilo y sin ninguna excitación. El juez me impone la pena de muerte y ordena la ejecución en un plazo de pocas semanas. El sueño continúa, interminable. Vivo los días y las noches de alguna manera todas esas semanas. Escribo cartas a mis seres queridos, hablo con mi familia y con mis amigos y me voy preparando. Me mantengo sereno. A veces lloro y siento dolor, pero cada vez estoy más claro. La última mañana de esa semana me despierto y todo lo que hago tiene una calidad especialmente diáfana. Vivo todo con absoluta nitidez. Me lavo las manos, me limpio los dientes y sé que en pocas horas ya no estaré. Al cabo de poco tiempo me llevan a la silla eléctrica. En la antesala, mientras espero, siento la muerte cercana y misteriosa. Todo es tan inmediato, intenso y a la vez tranquilo. Espero, sentado, cuando de repente se me comunica que la ejecución ha sido aplazada. La espera empieza de nuevo, otra vez por varias horas. La claridad y la calma se mantienen, únicamente penetran y se pasan a un nivel más profundo. A la tarde escucho que el juez ha modificado la sentencia y que me pone en libertad. Me destierran, pero puedo seguir viviendo. Tengo que abandonar mi país e irme a un lugar de mi propia elección. Me ponen en libertad inmediatamente y me entregan un billete de tren válido para todos los recorridos. Finalmente me encuentro delante de la prisión, habiendo dejado atrás todo, habiéndome despedido de todos, habiendo sobrevivido de forma curiosa el morir, y soy otro hombre. Ya no existe ni la inocencia ni la culpa para mí. Me desperté de este sueño, pero permanecía en el estado de tranquilidad y de claridad. Los colores me parecían más vivos, y todo lo vivía como a cámara lenta, porque todo ocupaba mi plena atención. Los latidos de mi corazón eran tranquilos y fuertes. Nada me podía alterar. Me mantenía centrado y atento, siempre consciente de que vivía, de que se me había regalado un nuevo tiempo de vida. Esta experiencia me acompañó durante mucho tiempo. Al cabo de unos días, se integró y volví a experimentarme más como yo mismo, de la forma que me resultaba familiar. No obstante, soy otro. Mi alma, a su manera, se ha hecho cargo de este ejercicio. Esto es lo que le quería contar. Estoy profundamente convencido de que cada uno de nosotros se halla al servicio de algo más grande, sea como sea. Por lo tanto, tampoco nadie puede sustraerse a este servicio, ni siquiera por una culpa. Cuando alguien se hace culpable, se le requiere para el servicio a través de la culpa. Esto es difícil de encajar. Si el culpable lo ve así, dice: estoy llamado a un servicio a través de mi culpa,
y a pesar de todo llevo las consecuencias. Ya que esto forma parte, la persona está en perfecta concordancia. También como culpable o como malo. Así la pregunta por la responsabilidad resulta vana. No es cuestión de la libertad personal de cada uno si es bueno o malo. El llamado bueno quizás tenga la suerte mejor, pero no es superior. En lo más profundo existe una concordancia elemental entre todos los hombres. Allí, todos los hombres son iguales. Todos están llamados a un servicio, el uno de una forma, el otro de otra. Así puedo sentir empatía para cada uno, porque me pongo a su lado. Puedo sentir con los malos, puedo sentir con los enfermos, puedo sentir con los grandes, puedo ponerme a su lado. De esta sintonía, con lo más profundo nace la fuerza, y con esta fuerza se puede conseguir mucho. Quisiera decir algo de la relación entre psicoterapia y religión. En el ámbito de la religión, mirándolo sin prejuicios, se puede ver qué ocurre en el alma cuando una persona se experimenta como religiosa. La experiencia religiosa empieza donde alguien topa con un límite, detrás del cual no puede mirar ni tampoco puede llegar, ni con sus conocimientos, ni con sus deseos, ni con sus miedos. Para mí, la actitud religiosa adecuada sería detenerse ante este límite y respetar el misterio que se halla detrás. Eso significa tanto devoción como humildad. De esta actitud nace una gran fuerza, justamente porque el misterio es respetado. Algunos no lo soportan, algo incierto, grande, que quizás intuyamos pero no podemos captar. Reflexionan acerca de aquello que se halla detrás, o intentan influir sobre ello con ritos, con sacrificios, con oraciones, o con lo que sea. Esta es la religión tal como la experimentamos en la mayoría de los casos, pero es diferente de la religión que acabo de describir, ya que rehúye el misterio y su fuerza y su distancia inaudita. También la psicoterapia existe bajo ambas formas. Hay una psicoterapia que actúa como si pudiera saltarse los límites y dominar y cambiar los destinos. Y hay una psicoterapia que se para ante el misterio y lo toma en serio, tal como es. Así, por ejemplo, toma en serio el hecho de que una persona se vaya a morir porque está enferma. No intenta hacerle creer que con determinadas psicoterapias pueda librarse de esa enfermedad y de esa muerte, sino que lo lleva hasta ese límite y espera. Así el terapeuta se mantiene respetuoso, permanece centrado y humilde y dispone de una fuerza mucho mayor que si intentara darle un giro al destino. La psicoterapia que aquí muestro es de este tipo, por eso tiene una dimensión espiritual o religiosa, pero únicamente en este sentido de detenerse ante el misterio y de respetarlo. El anhelo de plenitud o de perfección también se podría llamar así, es un anhelo sanador. Y te puedo decir cómo se alcanza la perfección, la plenitud. De hecho, es algo muy simple. Algunos se retiran al desierto durante 40 años para alcanzar la perfección. Lo que yo he podido descubrir de la perfección, sin embargo, es algo muy sencillo. Cuando cada uno que forma parte de mi familia, tanto de los vivos como de los muertos, tiene un lugar en mi corazón, yo me siento pleno. Y mientras alguien permanece excluido, aunque solo sea una persona, me siento incompleto. Lo curioso en la plenitud es que, una vez se encuentran todos reunidos en mi interior, quedo libre. Todo está orientado hacia la solución. Si entre medio hay algo equivocado o acertado, no tiene ninguna importancia. En cuanto nos orientamos hacia la solución, la alcanzamos, aunque sea por algún desvío. De manera que la sanación todavía es algo totalmente distinto de lo que en muchos casos nos parece. Yo tenía la sensación de que eran unas leyes que aquí se evidencian, leyes que únicamente captamos en parte, y que algunos puntos permanecen totalmente oscuros. Me parecía que en algunos casos la sanación es absolutamente incomprensible. Para mí es incomprensible, pero es una diferencia importante si me centro en la sanación, sobre todo la sanación física,
o si mi interés se centra en que algo se arregle en un sistema. Donde esto se logra, se vive como una dicha y una liberación. Es esto a lo que apunto inmediatamente, y de aquí también resultan consecuencias para el cuerpo, unas veces más, otras menos. Vemos que hay pacientes que caen enfermos o pretenden suicidarse por amor a sus familias. Si estas personas logran librarse de esta presión, finalmente se encuentran cobijados en sus familias de una forma muy distinta que antes. Si ya antes estaban dispuestos a morirse, en esta vinculación no lo estarán menos, si la enfermedad así lo conlleva. Pero a partir de ese momento encaran la enfermedad de otra manera. La salud ya no es el bien supremo. Muchos médicos y enfermos actúan como si la salud fuera el bien supremo, pero no es así. O como si la vida fuera el bien supremo, tampoco lo es. El alma tiene un báremo distinto. Si admitimos que al lado de la salud también el estar enfermo es significativo y grande, y que el morir en su momento es significativo y grande, uno puede tratar la enfermedad y la muerte con más serenidad. La frase filosófica más antigua de Occidente es de un tal Anaximandro. Heidegger escribió un extenso tratado sobre esta frase, sondeando sus profundidades. En su traducción habitual la frase dice así: de donde las cosas tienen su origen, hacia allí deben sucumbir también, según la necesidad, pues tienen que expiar y ser juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. Lo cual significa, quien sujeta su vida más allá de su tiempo, peca contra el ser. Nos movemos con el cauce del vivir y con el cauce del morir. Esta es la gran concordancia. En este fluir se dan tanto la salvación y la sanación como también la enfermedad y la muerte. Así tenemos una actitud diferente ante la vida y la muerte. Si para el alma el bien supremo no es necesariamente la vida ni la salud, entonces ¿sería el amor? Para el niño es el amor, en el sentido de quiero ser uno de vosotros, me cueste lo que me cueste, aunque el precio fuera mi vida. Así es el niño, este es el amor del niño. Este es amor ciego, porque al mismo tiempo el niño tiene la idea de que podría salvar a sus padres si él mismo padece. Por eso el hijo no siente ningún miedo ante la muerte, ni tampoco ningún miedo ante el sufrimiento, ni ante la culpa si los toma sobre sí por el bien de los padres. La fuerza del amor en los niños es increíble. En este amor es en el que se enferma, porque es ciego. En este contexto, la tarea de la terapia sería revelar el amor del hijo, mostrar cuánto y cómo ama. Una vez sale a la luz este amor, el hijo ya no puede amar de esta forma ciega, porque ve que la madre, por ejemplo, por la que pretende sufrir, no lo quiere así, porque también ella ama a su hijo. Así el hijo tiene que abandonar las ideas que antes relacionaba con su amor. Esto lleva a una purificación del alma y al mismo tiempo a un desprendimiento. Así el hijo vive la salud y la vida como una renuncia al poder, una renuncia a experimentarse como inocente y grande. Por eso el paso del amor ciego al amor que ve y sabe es como una realización espiritual que le exige algo al hijo. De esta forma la felicidad le exige mucho más que salir y llorar a moco tendido y sufrir. ¿Qué es el bien supremo para el adulto? Nada es el bien supremo, ya no se distingue. En la concordancia no hay nada supremo. La concordancia misma es algo sublime, algo grande, pero no hay nada supremo. Es igual. ¿Te das cuenta de que se mueve en el alma cuando asumes que todo es igual? ¿Qué es lo que se mueve? Una gran amplitud.